el 70% del mundo va a pasar por situaciones potencialmente traumáticas. Pero ni el 5% va a recibir ayuda profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos dejando heridos por ahí a la deriva, entonces solo pueden hacer daño y hacerse daño a sí mismos, ¿no? Naza, ¿cómo estás? Muy bien. Tenía muchas ganas de que nos volviésemos a ver. Sí, es verdad. 3 años han pasado, ¿cuántos? 3 ¿2 y años. pico? 2 Yo y soy pico. malísimo con 2 el y tiempo. pico, yo creo. 2 y pico. Sí. Ostras. Sí. Te agradezco mucho que te hayas prestado a aparecer en el vídeo que me montaron para felicitarme por mi cumpleaños, que fue una gratísima sorpresa encontrarte ahí. A la vez que sentí un poco de vergüenza, porque digo, la pobre mujer la meten en este embolado de felicitarme en un vídeo. No, y además que te dije algo así como que el cerebro empieza a envejecer a los 39, ¿no? Algo así que te dije, feliz inicio de la vejez. Qué maravilla, qué maravilla. Me dejó mucho más contento y mucho más tranquilo. Pero ¿es eso verdad? Bueno, sí, hay un estudio, Nature, que dice que a partir de los 39 años es cuando empieza esa reducción de las neuronas. Esto es algo que ahora se está reconsiderando, ¿no? Cómo afecta, por ejemplo, el estilo de vida. Los 39 años de ahora no son los de antes y los 39 años de una persona no son los de otra persona. Y entonces ahí yo creo que dentro de poco vamos a observar que ahí hay una variabilidad importante, ¿no? Y eso es algo que yo creo que podemos ir reduciendo, ¿no? Cada vez más. O sea, que este consuelo, cuando se habla de la vejez, de que todos son empeoramientos, declive, que vas perdiendo facultades físicas, y lo que se suele decir para poner como contrapeso es que ganas en sabiduría. Bueno, pero también en salud, o sea, el envejecimiento no tiene por qué ser patológico. O sea, el otro día estuvimos en el Museo del Prado haciendo unas conferencias y hablaba con el catedrático Fernando Maestu, que es uno de los grandes expertos en España sobre envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y hablábamos de cómo influye lo que has ido haciendo. Entonces hay un proyecto que lideró Finlandia, que es el proyecto FINGER, que nos hablaba de cómo hay una triple terapia, que se llama así, pero no es una terapia, ¿no? Los 3 factores que más influyen en ese envejecimiento sano, que es el ejercicio físico, la dieta y la estimulación cognitiva. Entonces, si todos esos factores han estado presentes en la vida, pues evidentemente nada determina, pero sí que influye en que el envejecimiento sea muy saludable. Y hoy en día tenemos personas de 80, 85 años muy activas a todos los niveles. Estaba recordando cuando estuvo Saúl Martínez Horta aquí, un neuropsicólogo excepcional, autor del libro Cerebros Rotos. Él me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante. Hay como una asunción por parte de la sociedad de que efectivamente esa pérdida de facultades, en muchos casos evidente, es algo ineludible y que viene con la edad. Y él dice que eso no es así. O sea, ese rollo de que a alguien le empieza a fallar la memoria y dice, bueno, la edad, o es que el abuelo, claro, le falla la memoria, y él dice que eso no es así. Y me dijo otra cosa aún más interesante, y es que la depresión no es igual a cualquier edad. Y que ese tipo de cosas en una persona mayor pueden ser un indicio no de un deterioro cognitivo, sino de una depresión. Exactamente. Por ejemplo, hay unos estudios que mostraban cuando una persona se jubila, y esto a mí me parece un punto muy interesante, ¿no? Cuando de repente todo el tiempo es para ti, ¿qué haces? ¿Qué sabes hacer? ¿Hemos cultivado nuestro mundo interior? ¿Sabemos gestionar nuestro propio tiempo, nuestra propia libertad? ¿Somos merecedores de esa libertad? Entonces, no parece que todo el mundo esté preparado para ello, ¿no? Parece que de repente esa libertad sea una losa. Y entonces, pues nos dedicamos a hacer cosas que es un poco pasar el tiempo, ¿no? Y esto yo creo que es algo que tenemos que ir preparando. O sea, no es que llegue la jubilación y uno diga, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Sino que casi uno esté esperando, ¿no?, la jubilación para dedicarse más tiempo a aquello que ha ido haciendo, ¿no? Pero no es algo que de repente se inicie desde cero, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso es muy bonito, ¿no? ¿A qué quiero dedicarme? ¿Dónde quiero depositar mi atención? ¿Dónde quiero depositar mi presencia?
el reflexionar sobre ello, ¿no? Eres dueño casi, ¿no? de tu tiempo, y que eso se convierta en un pasatiempo, eso es una pena. Y efectivamente, como tú dices, ¿no? Hay personas que llega esa etapa y entonces empiezan en un estado casi de falta de vitalidad, de aburrimiento, de esa sensación absolutamente fangosa que deja el haber estado matando el tiempo, ¿no? Entonces eso día tras día, hace que aunque no tengas una depresión puedas tener síntomas depresivos. Y entonces ahí viene esa pérdida de memoria, la pérdida de concentración, el no sé lo que iba a hacer, el no me apetece, estoy menos motivado, no presto tanto atención a una conversación, no lo sigo tanto, que evidentemente el tiempo tendrá su factura, ¿no? Que no lo dudamos, ¿no? Sino que también, como tú dices, yo creo que hay esa falta de automotivarse, ¿no? Que esto pertenece a la inteligencia emocional. Inteligencia emocional es también saber cultivar en sí aquello que nos genera curiosidad, aquello que nos genera motivación, aquello que nos agrada, ¿no? Entonces, que no lo sepas cultivar en ti mismo ni sepas buscarlo, creo que es un fallo también del sistema. Es un tema también de propósito, ¿no? De tener un propósito. Yo recuerdo algo que decía Fernando Sánchez Dragó, ahora sí fallecido, pero que realmente era alguien muy interesante teniendo en cuenta cómo afrontaba la vejez. Era una persona que normalmente estaba muy contento con su situación. Él siempre decía, yo siempre estoy feliz. Y es cierto que él solía decir, no puedo morirme porque tengo que escribir un libro. Sí. Decía, no, yo todavía no me puedo morir porque tengo que escribir un libro. Nietzsche decía, no hay felicidad sino motivos para ella. Claro. Exactamente, es el sentido, ¿no? Que se ha dicho tantas veces. El ir haciendo cosas. Y parece que el sentido sea el sentido de mi vida, que normalmente suele ser profesional, ¿no? Y eso a mí me parece que también es un error, ¿no? Sino que haya muchos sentidos, haya muchas cosas que me guste hacer y esos sentidos puedan ir cambiando, ¿no? Pero sobre todo que hay muchos sentidos, ¿no? Y hay muchas cosas en las que yo me agarro y disfruto, ¿no? Yo creo que ahí, pues, para mí ahí está un poco la base de ese bienestar. Mira, Ramón y Cajal utilizaba mucho la pintura como refugio, ¿no? Un refugio donde disfrutaba y donde parece que desaparece el resto del mundo, ¿no? Entonces que son como casas que te recogen, ¿no? Y entonces tener varias, dices, pues ahora voy a hacer esto, pues ahora voy a hacer lo otro. Ay, pues qué bien que tengo este día que voy a hacer tal. O ahora me apetece aprender no sé qué. Ese tipo de cosas, me parece que nos dan la vida, ¿no? El entusiasmo. Entusiasmo significa llevar a Dios dentro. Oh, qué bonito. Sí. Hay estudios, esto sabrás decírmelo tú, pero juraría haber leído algo acerca de estudios que muestran cómo la senectud, precisamente en personas que no tienen un propósito, es más corta, en el sentido que mueren antes, ¿no? Sí, se levantan, pues se van a la televisión y como que se dejan un poco ir. Exactamente, es lo que decíamos antes, ¿no? Que es un poco voy a matar el tiempo, a ver si acaba ya este día, ¿no? Cuando te encuentras, ¿qué tal? Ahí vamos, ¿no? Pasando el tiempo. Dices, wow, y va pasando un día, va pasando otro, ¿no? Y es esa actitud de a ver si me arrastra el tiempo, ¿no? A ver qué voy haciendo. Me he hastiado de la vida, me he aburrido ya de la vida, ¿no? Entonces ese aburrimiento es lo contrario al entusiasmo, ¿no? Entonces cuando dejas de tener esa vitalidad o esa alegría por hacer algo, pues eso es un atractor de enfermedades tanto físicas como mentales. Absolutamente. Que pueden ser muchas cosas. Es que muchas veces pensamos en el propósito de la vida en grandísimas metas, ¿no? Sí. Pero puede ser, no sé. Pintar, dar un paseo, baila aunque sea mal. Por ejemplo, yo soy una gran defensora, ¿no? De que todos deberíamos bailar todos los días un rato, ¿no? Da igual, muévete un poco, ¿no? O fíjate, ya solo por el hecho de decir, voy a hacer algo, aunque sea, pues voy a caminar un rato por mi barrio, ¿no? Entonces, aunque eso en sí no te suponga nada, el hecho de hacer algo para proporcionarte cuidado a ti mismo, ya te relacionas de una forma diferente contigo misma. O sea, ya solo la intención de voy a cuidarme, voy a hacer algo para cuidarme, hago algo para estar bien, pongo en juego la voluntad, pongo en juego la intención, solo ya esa excusa, solo ya tener esa inquietud, aunque luego lo que hagas sea más o menos relevante, yo creo que ya solo eso es lo que merece la pena, ¿no?
O sea, el pon en juego eso. Voy a hacer esa pequeña cosa, ¿no? Me voy a dar un pequeñito masaje. Voy a hacer un no sé qué. Hoy me voy a arreglar y tal. Algo que te muestre que te estás cuidando. Ese es un concepto que últimamente investigo mucho, de Heidegger, ¿no? Que descubrí, el Sorgen, ¿no? Dice que es la capacidad de cuidado es intrínseca al ser humano. Pertenece al ser, ¿no? El cuidarse. ¿Y qué significa cuidarse, no? Y entonces él decía, pues imagínate que te dejan al cuidado un niño en tu casa. Pues lo primero que tienes que hacer es que no se haga daño, ¿no? Entonces vas vigilando que no se haga daño. Pero luego le tienes que cuidar, pues tienes que estar pendiente de su higiene, de su alimentación, de que duerma. Pero luego estás pendiente, normalmente, de hacer que se divierta. ¿Verdad? De jugar, que lo pase bien, de decirle alguna caricia, alguna simpatía, ¿no? Pues eso mismo, ¿no? Que sea aplicable a nosotros, ¿no? A lo largo del día. Tienes que cuidarme, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tus cosas, tu nutrición, bla, bla, bla. Pero luego también tienes que cuidar no hacerte daño. Y no hacerte daño, pues en los niños es normalmente que no se caigan, ¿no? Que no se metan algo peligroso en la boca. Pero aquí en el adulto es que cuidado con las cosas que me hacen daño. Saber frenarlas, saber detectarlas, que yo creo que es mucho más importante, ¿no? Saber detectar qué es lo que nos está haciendo daño, ¿no? Y luego a partir de ahí poner el límite, ¿no? Que él decía, poner límites es respetar tu propia esencia. Y luego dice, bueno, pues ahora voy a jugar con el niño. Ahora voy a hacer algo para que se divierte, le voy a dar cariño, ¿no? A los niños normalmente les decimos así cosas, ¿no? Pues eso mismo, ¿no? Llevado al adulto, me parece que era como muy, muy bello, ¿no? Fíjate, lo dice Heidegger, ¿no? Un tío en muchas cosas muy arisco y controvertido, ¿no? Pero ese concepto yo creo que lo tenemos que interiorizar mucho más, el cuidado a uno mismo. Dices que tú bailas todos los días. No, yo lo intento. Yo lo que hago es medito todos los días y bailar lo intento. ¿Qué música te pones para bailar? No, pues mira, lo que hago mucho últimamente es... bueno, ahora pues yo vivo con la niña y entonces pues hemos pasado unos meses así un poco difíciles. Y entonces yo leí que cuando mamá y los hijos hacen movimientos a la vez, se sincronizan más los corazones. Y entonces siente más la presencia, ¿no? Y entonces lo que hacemos es una cosa como que le digo, bueno, pues tú eres la profesora de gimnasia. Entonces ponemos música, que tenemos algunas listas en Spotify, y entonces ella hace un movimiento y yo la imito. Y luego al revés. De tal forma, porque si yo le digo, a ver, yo cuando haga esto haces lo mismo, no me hace ni caso. Pero si venga, ahora tú eres un rato la profesora, y entonces ella baila y yo tengo que ir copiando. Vale. Y ahora yo voy a hacer y tú me copias. De tal forma que bailamos. Esto lo hacemos mucho. Ayer estuvimos haciéndolo un rato, aunque sean 10 minutos, ¿no? Y entonces es como para mí trabajar, estás presente, estás allí, ¿no? Pero que sienta que yo estoy absolutamente allí con ella, ¿no? Y yo sentirla solo estáis a ella. En el mundo, ella y tú. Exacto. Yo voy a estar a tu lado siempre. Y sentir esa conexión, sentir ese momento, ¿no? Entonces acaba riéndose, lo haces mal, me dice, ¿no? Y esa conexión, ese momento de conexión muy bonito, muy bonito. Y pueden ser 2 canciones, que eso serán 5 o 6 minutos, ¿no? Entonces eso lo hacemos mucho últimamente. Me parece un ejercicio muy bonito. Y luego a veces respirar juntas, ¿no? Pero esto me cuesta más con ella. Te cuesta conseguir que lo haga. Que se siente, sí, que se tumbe. Más de 2 minutos. Pero lo de bailar, de verdad, yo noto mucha diferencia. ¿Notas diferencia? Fíjate, como de eso, de la mirada, la presencia que se establece ahí entre las dos, la comunicación que no es verbal, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas formas de decirle al otro algo y no siempre es a través de la voz, ¿no? Creo que el cuerpo puede expresar más, ¿no? Entonces esto es muy divertido. Y yo creo que esto a mí me parece que sería... Por ejemplo, yo me imaginaba un cole donde se bailase todos los días, ¿no? Se empezase el día bailando, ¿no? Se empezase el día bailando. Fíjate qué cohesión se crearía entre los niños de la clase, con la profesora. Qué buen rollo empezar la clase así, ¿no? Esto me parece fabuloso, Sería una muy buena idea. ¿No crees que deberían incluir, sobre todo en esas edades más tempranas, alguna asignatura que tenga que ver con la gestión emocional, con enfrentarse a lo que viene por delante? Pero absolutamente. Además que yo creo que tiene que ser, o sea, no una asignatura al principio, sino a lo largo de todo el sistema educativo, porque vas cambiando
Fíjate, desde que un niño entra al cole a los 3 o 6 años hasta que sales a los 17 o 18 para ir a la universidad, por la cantidad de paisajes por las que has recorrido, ¿no? Entonces no es igual el niño de 3, de 6 que el de 12, 10, 12, 15, ¿no? Esa preadolescencia, adolescencia. Entonces, a mí siempre lo he dicho, ¿no? Que yo agradezco muchísimo al sistema educativo. A mí me ha dado una formación extraordinaria, he estudiado todo lo que he querido, he tenido muchas becas para hacer másters. O sea, yo soy muy, 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 muy agradecida y creo que la educación nos distingue claramente. Ahora, he echado de menos que me hablen un poco de mí, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo podía yo saber resolver una ecuación de no sé qué, de tal y cual, de física, y no sé reconocer un ataque de ansiedad? No sé qué hacer cuando me surge eso, no sé distinguir muchas de mis emociones, ¿no? Entonces, que esto lo empieces a estudiar por tu propia cuenta, a lo mejor cuando tienes 40 años porque ya te has dado la leche número N y dices, bueno, algo hay que hacer aquí, ¿no? Porque voy dando tumbos, ¿no? Y todo es igual, entonces empiezas como a replantearte qué pasa, qué no pasa, empiezas a descubrir cosas de ti que dices, pero como yo no sabía esto antes. Entonces yo leí un concepto en un artículo que a mí me impactó mucho, ¿no? Que era sufrimiento evitable. ¿Qué cantidad de sufrimiento se podía haber evitado? Hay sufrimiento que es inevitable, pero hay mucho sufrimiento que se podría haber evitado si hubiéramos tenido una educación más vinculada a la gestión emocional, al autoconocimiento, al qué hago conmigo, al saber explorarme, al normalizar ir a acompañarte de profesionales que te ayuden simplemente a conocerte, ¿no? Y entonces dije, wow, o sea que muchas de las cosas que hemos pasado se podrían haber evitado. O sea, a lo mejor hemos tomado a lo largo de la vida grandes decisiones o hemos vivido bandazos que nos han dado otros que otros podrían haber evitado. Dices, wow, y todo ese dolor se podría haber evitado y no lo hemos hecho. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Entonces yo lo asemejaba a, por ejemplo, los avances que ha habido en la medicina. Uno de los grandes avances es cómo se ha reducido la mortalidad infantil, ¿no? Y sobre todo neonata. Antes morían muchos niños, morían muchas mujeres en el parto porque no se sabía qué hacer. Entonces el niño llegaba con alguna complicación y la medicina no sabía. No había recursos allí y era inevitable pues, que se muriese, ¿no? Antiguamente los cirujanos no se lavaban las manos porque ¿qué le voy a transmitir? Luego se descubrió que había unos seres, bichitos invisibles que estaban allí y podían transferir infecciones. Entonces, el lavarse las manos o ponerse guantes, el tener hospitales limpios, redujo muchas muertes, ¿no? Y muchas enfermedades. Entonces, eso mismo que hemos hecho con la materia, con el cuerpo, es decir, conocemos que hay ciertos factores que ponen al cuerpo en peligro. Y entonces, como los hemos conocido, vamos a hacer cosas que nos han evitado mucho sufrimiento físico, han evitado muchas enfermedades y han evitado muchas muertes, ¿no? Pues eso mismo llevado al plano mental, ¿no? Al plano emocional. O sea, mire, si usted de vez en cuando se limpia, puede que no transmita enfermedades o usted no las contraiga. Entonces, usted se evitaría mucho sufrimiento y evitaría mucho si de vez en cuando nos vamos revisando y limpiando, ¿no? Pero somos, pues eso, cirujanos absolutamente enguarrados que vamos a ir transmitiendo de todo a los demás y a nosotros, ¿no? Entonces eso yo creo que primero hay que estudiar bien cuáles son esos factores que hacen daño y luego hacer algo para aplicarlo. Entonces, qué flipante sería, ¿no? Que dentro de unos años, oye, ¿cuánto sufrimiento hemos evitado? Igual que ahora decimos, oye, se ha reducido la mortalidad infantil en un no sé cuántos %. Y esto es para aplaudirnos, ¿no? Pues imagínate, oye, hemos reducido los niveles de ansiedad y de tristezas un tanto %. ¡Wow! Parecería ¿te imaginas? Sería maravilloso. He dejado de sufrir un no sé cuántos %. He dejado de hacer daño. Es que estaba pensando cuánto bien haría también poder, es pedir mucho esto, pero poder trabajar con los niños en que se entiendan a sí mismos. Es decir, yo pienso en el ejemplo mío propio, que muchas veces echo la vista atrás y analizo cómo era, cosas que hacía mal, cosas que hacía bien. Yo creo que era un niño con mucha sensibilidad, y como la sensibilidad en el colegio y en esa vida académica es un punto débil, o lo sentimos como un punto débil. O bueno, entonces, o que el sistema está diseñado para personas que no tienen esa sensibilidad. Claro, porque el sistema está diseñado solo para un cierto tipo de persona.
Es una cerradura para una sola llave. Al pasar esto yo reaccionaba yéndome al otro extremo y entonces me portaba mal, claro. Era más peleón, era más... Y si alguien me hubiese cogido en ese momento y, oye, vamos a ver, lo que a ti te pasa, lo que tú sientes es esto, porque yo no... Claro, el niño tiene las emociones pero no tiene las herramientas, nadie le da las herramientas para gestionarla, entonces tampoco entiende bien si esto que siento es ira, esto que siento es... qué sé yo, envidia, esto que siento es... Y seguramente muchos fracasos escolares o muchas vidas que a lo mejor no prosperaron se habrían salvado. Absolutamente, eso es lo que tiene. Con esa conversación. El sufrimiento evitable. Pues eso, igual que todos entendemos, imagínate que esto está siempre malo, ¿qué le pasará? ¿No? Como antiguamente, está endemoniado. No, mira, había una infección, ya está, dale esto y punto. ¿No? Pues eso lo entendemos desde el punto de vista corporal, pues imagínate como tú dices, ¿no? Que cojas a ver, ¿por qué hace esto este niño? Vamos a intentar entender, vamos a ver si podemos hacer algo, vamos a acercarnos con esa mirada de comprender que desde la humildad, que todos tenemos problemas, que la vida no siempre es fácil, a ver qué está pasando con esta persona, por qué hace eso y vamos a ver si desde ahí podemos cambiar un poco ese rumbo. Y como tú dices, a lo mejor hubiéramos evitado mucho abandono escolar, a lo mejor hubiéramos evitado mucho bullying, a lo mejor hubiéramos evitado que ese niño sufriese o que se meta en líos más gordos, ¿no? Al llegar a la adolescencia, a una edad adulta, a evitar que acabase en adicciones, porque muchas veces pensamos que la causa de las cosas están en ese momento, pero a lo mejor surgieron hace 20 años, ¿no? Entonces, por eso es absolutamente ir viéndonos, ir revisándonos constantemente. O sea, que el cuidado, igual que pues todos nos vamos cuidando, todo el mundo se ducha más o menos todos los días, pues que esa higiene mental tiene que ser... No, es que ya me ducho una vez. No, es que tiene que ir duchándose. ¿No? Pues que eso mismo se ha llevado a lo mental, ¿no? Me voy repasando, me voy revisando. ¿No? Me voy revisando y cómo estoy, pues ahora, pues vale, siempre hay cosas que aprender y hay momentos que son mucho más difíciles, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudios que dicen el 70% del mundo va a pasar por situaciones potencialmente traumáticas, pero ni el 5% va a recibir ayuda profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos dejando heridos por ahí a la deriva, entonces solo pueden hacer daño y hacerse daño a sí mismos, ¿no? Entonces, eso, pues me ha pasado esto. Bueno, pues a lo mejor estás bien, pero a lo mejor quieres un poco de ayuda, a lo mejor no la necesitas, pero a lo mejor sí, bla, 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 bla. O sea, que normalicemos eso, ¿no? Ese tipo de higiene, ¿no? Porque a mí me parece como impactante eso, ¿no? O sea, que había mucho sufrimiento que se podría haber evitado. Wow, qué fuerte, ¿no? A mí me impactó considerablemente eso, ¿no? Entonces empecé como mucho a pensar en mí, wow, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Que me evite a mí misma y los demás, ¿no? Y luego saber, una vez que empiezas a cuidarte, lo curioso es que empiezas a reconocer en los demás aquello que tampoco es muy saludable. Y entonces ya empiezas a reconocer aquello de lo que te quieres separar, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta, se atribuye al Buda como tantas otras, ¿no? Se dice, mira, hay una anécdota que yo escuché una vez de un crítico de arte que me encantó, ¿no? Dice, Van Gogh hizo, no me acuerdo, 1000 cuadros, de los cuales 10.000 están en Nueva York, ¿no? Pues el Buda yo creo que dijo 5 frases, de las cuales 2 millones están en Internet, ¿no? Pues a esta frase que se atribuye al Buda, que decía que todo camino de crecimiento es un camino de despedidas también. Cuando empiezas a cuidarte, empiezas a decir, esto ya no. Aquí te pongo un límite. Esto ya no. Esto ya no, tú fuera. Y eso no es fácil. Pero que te das cuenta y dices, o sea, que yo me comía esa mierda. Yeah. Y no me enteraba. Un día tras otro. Y yo no me enteraba que me comía esa mierda. ¿Y si no te enterabas tú? Imagínate. Claro, si no te enterabas tú, que prácticamente es objeto de estudio, imagínate los demás. No, todos. Los que todos. No tenemos muchas pistas. Todos, ¿no? Y dices, wow. Entonces llega un momento que dices, hasta aquí. Que no es fácil, pero son formas de respeto hacia uno mismo. Entonces, cuando ya empiezas ahora y dices aquello que ya no. Y entonces igual, ese sufrimiento evitable, inevitable, dices, ¿qué tolero? ¿Qué acepto? Eso, el poner límites, ¿no? Que decía Heidegger, ¿no? Respetar tu propia esencia, ¿no? Y ser ejemplo para otros.
Entonces eso yo creo que es conveniente que empecemos a hablarlo, y como tú dices, en la educación, ¿no? Desde pequeñitos. Cuídate, cómo nos comportamos unos con otros, a reconocer conductas abusivas de los otros, a reconocer en sí mismo cuando pues, muchas veces nos equivocamos y tratamos mal, a lo mejor. Pues todo eso, ¿no? Creo que es necesario y urgente que empiece a formar parte de la educación social. Aparte de saber millones de cosas de física, historia y tal, ¿no? Me parece fundamental. Muchas veces, ¿sabes cómo me imagino que somos? ¿No? Y nosotros que estamos en la universidad investigando, como Picapiedra, ¿te acuerdas de Pedro Picapiedra? Sí. Allí muy burdo, ¿eh? ¿No? Pedro Picapiedra subido en un cohete absolutamente cuántico que va y viene. Uh-huh. Pero eres un picapiedra. Pero sí, has construido semejante cohete, entonces ya nos creemos muy avanzados. O sea, como un neandertal manejando una nave, ¿no? Que la ha construido él mismo. Sí. Que no, mira lo que hemos hecho. Oye, es que es impresionante todo lo que hemos hecho, ¿eh? Sí, claro. Y entonces ya decimos, no, mira lo que... Sí, pero a lo mejor dentro sigues siendo un analfabeto. Y por eso me gustaba Heidegger, ¿no? Que han criticado porque es verdad que era una persona que apoya el nazismo, ¿no? Pero me gustaba que es una de las mentes más brillantes que ha habido, una inteligencia sobrehumana, ¿no? Recuerdo cuando lo iba leyendo que me recordaba mi época de la carrera de física, donde vas leyendo hoja a hoja y tardas una hora porque no te enteras de nada, ¿no? O sea, que dices, por favor, este hombre, o sea, no me entero ni del 10%, ¿no? Inteligentísimo. Pero luego su vida era muy atormentada. Tenía unos líos emocionales impresionantes. Llega a apoyar a los nazis, ¿no? Y dices, ¿cómo puedes hacer eso? Y entonces me gustaba como ejemplo de que puedes ser extremadamente inteligente. Puedes construir una nave que se vaya a Marte, vuelva y haga el pino. Y tú, dentro de ti, tú eres un picapiedra. Y entonces convivimos con esa bipolaridad de inteligencias, porque tendemos a pensar que solo hay una inteligencia, que es esa que es la intelectual. Heidegger sería definido como una persona muy inteligente. Uh-huh. ¿Pero muy inteligente en qué? En otra inteligencia, a lo mejor cualquiera de la calle era un poco mejor. ¿Qué se cree ahora de esa teoría? Porque yo he escuchado que la teoría de las inteligencias múltiples, que al principio que se apoyó, que después empezó a... ¿Ah, sí? Eso no sabía. Sí, ahora no sé... Pues si tú no lo sabes, me fío más de ti que de mí, que yo te estoy hablando ahora de memoria, bueno, que todos me suena que... Bueno, son miradas, ¿no? Y puede que sí. A mí sí me gusta que haya esa diversidad, o al menos me gusta que la inteligencia intelectual haya sido destronada. Uh-huh. Eso sí. Y que trabajemos en otro tipo de inteligencia. Entonces me hace mucha gracia porque, fíjate, la palabra inteligencia, las antípodas de ello, lo contrario es tonto, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, podemos decir que hay personas que son inteligentes emocionalmente, pero es que también hay personas absolutamente tontas. Uh-huh. Emocionalmente, ¿no? Entonces, como no se reconoce que exista esa inteligencia, hay como una especie de normalización a que todo vale. No, igual que usted no es muy inteligente en unas cosas, aquí no lo está haciendo usted. Y a lo mejor lo bueno es que yo creo que esa inteligencia, así como la intelectual igual se puede cultivar, no naces. Hay gente que nace mucho más lista, evidentemente, ¿no? Pero la inteligencia también se va retroalimentando, ¿no? En concreto la intelectual. Pues la inteligencia emocional yo creo que también, ¿no? La podemos ir educando. Podemos ser cada vez un poquito más inteligentes emocionalmente. Entonces a mí sí me gusta, por ejemplo, la inteligencia motora, ¿no? Uh-huh. Tú ves a deportistas que a lo mejor uno no clasificaría como inteligente en un sector, pero luego ves esa coordinación de ese cuerpo y dices, ¿esto qué es? Pensando. ¡Qué genio! Pero no tanto la coordinación del cuerpo, sino cómo leen, por ejemplo, los futbolistas, cómo leen el juego, porque eso es inteligencia pura y dura. ¿Cómo se adelantan a las decisiones de otros jugadores? ¿Cómo pueden predecir lo que va a pasar? Eso es inteligencia pura y dura. Eso es inteligencia. Adelantarte a cómo va a pensar la otra persona, leer el juego mejor que los demás, encontrar un hueco donde a priori no lo hay. Eso es inteligencia espacial, motora, como lo quieras ver. Absolutamente. Y por ejemplo, tú decías antes del sistema educativo. El sistema educativo está muy diseñado para un solo tipo de inteligencia. Uh-huh. Mientras que esa otra inteligencia a lo mejor ha quedado ahí mal lograda porque no hay un lugar para que se desarrolle, ¿no? Una persona que es muy inteligente intelectualmente, el sistema educativo le pone una carretera, una alfombra roja. ¡Paf!
puede estudiar lo que quiera y si no puede financiárselo, el sistema le ayuda absolutamente, ¿no? Porque destaca ahí. Pero el que destaca en otras inteligencias tiene que hacerlo exterior a la escuela, ¿no? Inteligencia motora, pues que los padres le lleven a, yo qué sé, al fútbol, al baloncesto, a lo que sea, ¿no? Pero la escuela tendría que mirar todas las inteligencias, la inteligencia artística. Pero casi, perdona, disculpa, pero en lo que dices del colegio, es que casi es peor porque más que inteligencia es la memoria. Quiero decir, todos hemos tenido compañeros que eran inteligentísimos, en una conversación con él veías que era una persona inteligente, que tenía unos razonamientos espectaculares y que incluso tenía intervenciones en clase que hacían mismo pensar al profesor. Pero luego llegaba la hora del examen... Sí. Tienen problemas de concentración, porque tienen problemas... O porque le aburre, o porque no le interesa cómo se lo dan. En cambio, premian mucho la memoria, o sea, esa concentración, memoria y volcado. Sí, absolutamente. Por eso digo que para mí tiene que hacerse una imagen mucho más líquida, más fluida, más diversa, ¿no? Y sobre todo eso en otras inteligencias. Pues eso, la artística, la musical, la sensible, la emocional... Es que es muy raro que a un niño no se le dé bien algo. Hay que averiguar el qué, ¿no? Exacto. Hay que averiguar el qué. Y si no se adapta al sistema, ¿qué es? ¿Problema del niño o del sistema? Porque es que yo ahora estoy, claro, viajando al colegio, pero... Estás volviendo. Había una asignatura que era marquetura, que yo no sé si eso sigue... No sé si llamaban pretecnología también. Era con una sierra, te daban unas chapas de madera y tenías que construir lo que el profesor te decía que tenías que hacer. Yo, por ejemplo, es que no sabía ni cogerla y no había manera, ¿no? Yo era nefasto. Y había otros chavales que cogían pam, y en un minuto te tenían eso preparado. Luego las artes plásticas, yo por ejemplo en dibujo artístico me iba bastante bien, pero luego tenía que hacer una circunferencia con un compás y para mí era una odisea. Luego las matemáticas, luego había gente que escribía muy bien, luego había gente que hablaba muy bien. Entonces, claro, ¿por qué no cada uno... Exacto, sí. puede ser enfocado? Sí, más diversa. O sea, es utópico todo esto también. Pero bueno, también es verdad que no hay que centralizar todo en la escuela, ¿no? Porque si no, imagínate también, ¿no? O sea, ahí pues yo creo que también es muy importante las familias, ese respeto de las familias, el observar cómo es el niño, qué quiere hacer, por dónde va. Por eso es un poco de todos, ¿no? O sea, la escuela es la segunda casa y es fundamental, pero claro, no es ese pilar único. Pero en mi opinión sí que debería ampliar un poco la mirada. Pero también nosotros, ¿no? Como padres. Es decir, y cómo... Eso, el educar en la vida, el respetarse, el respetar la esencia, ¿no? Que decía Heidegger. ¿Y tu hija en qué ves que destaca? Pues ella ahora es muy muy corporal. ¿Sí? Es como un mono. Hombre, si baila todos los días con la madre... Sí. Es muy corporal, es muy intuitiva. Es también muy sensible, ¿no? Muy curiosa, es muy curiosa. Y entonces, bueno, sí, en casa sí que se le mira mucho, pero también yo creo que tiene un entorno privilegiado. Y eso también hay que reconocerlo, ¿eh? Que no siempre es así y hay que ser agradecido a eso. Ella habla. Sí. No sé qué edad tiene. Tiene 8 años. Ah, bueno. Sí. Y tienes conversaciones y tú me imagino que le harás muchas preguntas. Sí. Bueno, intenta así como respetar un poco, ¿no? El que ella se vaya creando, pero sí, las conversaciones son muy bonitas. Son muy bonitas. Y te das cuenta que se enteran de todo. Sí. Son impresionantes, son esponjas. Mira, eso es otra cosa que también es muy bonita, esa interacción entre los corazones, ¿no? Que ocurre más entre madres e hijos, ¿no? Hay un estudio muy bonito que hizo la doctora Feldman en la Universidad de Tel Aviv, donde coge a un grupo de mamás y, imagínate, yo, y entonces mide mi corazón, y entonces alrededor hay niños. Y entonces cuando se acerca un niño, cuando hay un niño presente, mi corazón, la dinámica de mi corazón cambiaría porque detecta el corazón de otro niño, ¿vale? Entonces, fíjate, eso también es muy bonito, ¿no? O sea, lo que está pasando en mi corazón depende de los corazones que estén alrededor. Pero cuando la que se acerca, independientemente que la vea o no, cuando la que se acerca es mi hija, el corazón responde mucho más. O sea, la comunicación es mucho más fuerte, cambia mucho más la dinámica de mi corazón, o sea, se reconoce, ¿no? Y entonces eso, fíjate también cómo la salud mental, hay un aspecto que a mí me parece que habría que trabajar un poquito más, que la salud mental es como muy individual. O
es contigo, lo que te pasa a ti, cómo has interpretado el mundo, ¿no? Y creo que hay veces que se nos atribuye excesiva responsabilidad sobre lo que nos pasa, ¿no? Y eso nos crea pues unos niveles casi de que si no estoy bien es porque no quiero, porque no me conecto con el universo y más allá, ¿no? Entonces, el saber cómo nos influye el entorno es impresionante. Porque si ya, por ejemplo, en nosotros ahora mismo los corazones se estarán sincronizando y vete tú a saber qué se están transmitiendo, imagínate en las relaciones, el día a día, ¿no? O sea, todo eso está marcando mucho. La mirada del otro. Hay un poeta que a mí me encanta, Juan Lumora, ¿no? Que dice, qué difícil es ser uno mismo sin los demás. Estamos tan acostumbrados a la contribución de la mirada del otro que somos también, en parte, esa mirada del otro, ¿no? Entonces, también la inteligencia emocional o lo que nos pasa o nuestra salud mental se explica con cómo es lo que nos está rodeando. Y muchas veces lo que falla es el entorno, no tú. A lo mejor no encajabas ahí. Y eso es aplicado, como hemos dicho antes, al sistema educativo, al sistema laboral, a las relaciones sean de cualquier tipo. A lo mejor no tienes un problema. El problema es que tú, ahí, en ese entorno, no estás bien. No, porque tal, porque el otro, ni el otro es malo, ni a lo mejor tú estás mal. Simplemente ahí no, aunque encaje, aunque te parezca que cuadre, ¿no? Entonces, el reconocer eso, ¿no? Cómo nos impacta el entorno, a mí me parece importantísimo, ¿no? Porque no solo somos nosotros mismos. Yo no soy un ser que va aislado y voy allí donde voy. Me está impactando la arquitectura, me impacta el entorno, nos impacta el clima, o sea, nos impacta todo. O sea, somos un ser sumergidos en un mundo. No estamos aislados, ¿no? Soy yo y mis circunstancias, ¿no? Que decía Ortega, ¿no? Y si no las cambio yo a ellas me cambiarán a mí. Entonces hay veces que lo que tienes es que cambiar las circunstancias. Tú no estabas mal. Y entonces eso también es una mirada, ¿no? Porque tendemos a sacar enseguida el látigo y ¡pah! Estoy mal. Que siempre hay cosas que hay que cambiar y que están mal. Pero a veces es simplemente eso, que ahí no era. En algunas entrevistas te he leído decir que los últimos 2 años han sido difíciles para ti. Ahora acabas de decir que llevas 4 meses complicados. O sea, sí, ahora ya estamos mejor. Estás pasando un temporal. Ahora ya estamos mejor. Ahora ya. Te iba a preguntar, hemos salido. ¿Cómo te ayudan esas circunstancias, todo lo aprendido o sea, todo lo que has aprendido y cuánto aprendes de esas circunstancias? Tú has mencionado mucho a Heidegger, tiene mucho que ver con tu libro El puente donde habitan las mariposas. Y al fin y al cabo creo que la historia de Heidegger que te inspiró viene siendo algo así como que en la destrucción está la oportunidad de la reconstrucción. Absolutamente. Y la reconstrucción mejor. Sí. Bueno, pues para mí los 2 últimos años a nivel personal han sido muy, muy difíciles. Acabaron en una separación, ¿no? Y en eso, en esa circunstancia, ¿no? Pues yo me planteé, ¿no? Si la ciencia, mi ciencia, en la que yo me apoyo, en la que yo voy propagando, si no me ayuda aquí, pues habrá que... Yo? Exacto. Tuve ahí un conflicto de, bueno, si esto a mí no me ayuda, ¿para qué? Habrá que abandonarla, ¿no? Este barco no me sostiene, ¿no? Pero es verdad que confiaba mucho en ella, ¿no? Entonces no fue tanto una duda hacia el mundo científico, sino casi una exigencia, ¿no? A mi ciencia, de decir, me ayudas sí o sí, o te voy a utilizar para que me ayudes. Y entonces empecé como a indagar, ¿no? El cómo hemos llegado hasta aquí, qué nos pasa, reconstruir un poco, ¿no? Esa idea, ¿no? De cómo hemos permitido ciertas cosas, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces ahí es donde de repente descubro a Heidegger y se convierte en un aliado que apoyaba a la ciencia que yo estaba estudiando, ¿no? Entonces a Heidegger le invitan en 1950 a un congreso. Alemania acababa de salir de la guerra, estaba destrozada, y entonces se reúnen a un grupo de expertos, ¿no? De los más inteligentes en ese sentido de la inteligencia. Decir, a ver, ¿qué hacemos? Pues Alemania se ha destruido, hay que recuperarla, hay que reconstruirla, ¿cómo lo hacemos? Y entonces ahí invitan a Martin Heidegger, un filósofo de metafísica, fenomenólogo, o sea, que no lo entiende nadie. Y entonces de repente allí se marca una conferencia que a mí me parecía brillante, ¿no? De decir, bueno, antes de empezar a reconstruir algo, hay que replantearse cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo se ha construido esto? Primero replantearse el cómo se ha construido.
luego cómo me reconstruyo. Y luego, a la hora de reconstruir, vale, vamos a iniciar un proceso de reconstrucción, pero no todo aquello que yo voy a construir va a generar un lugar que sea habitable. Él dice, una oficina es una construcción, pero no es una vivienda, ¿vale? Entonces, no todo aquello que yo construyo me va a convertirse en un sitio donde yo pueda habitar mi propia vida. Entonces, vale, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Ahora hay que iniciar el proceso de reconstrucción. Vale, y entonces en esa reconstrucción tiene que estar orientada a habitar la vida. ¿Qué significa habitar la vida? Habitar la vida es meterse en las experiencias que nos aporta. Y entonces él dice algo que es muy bonito, porque muchas veces cuando estamos atravesando momentos difíciles quieres huir de ahí. Son desagradables, quieres salir de ahí, ¿no? Y él dice, no, métete ahí dentro porque desde ahí vas a ver cosas que no vas a poder ver desde otro lado. Pero tiene que ser desde una mirada orientada hacia la reconstrucción. Este dolor que me está diciendo de mí, este dolor qué información me está dando. Y en ese dolor vamos a ver mucha información de aquello que tengo que reconstruir en mí. Entonces esto me pareció precioso, ¿no? Porque no es evitar ese dolor, sino una forma, como una ventana que se abre, como una oportunidad de ver aquello. ¿No? Exacto. Abrazarlo como una parte de ti que tú nunca habías visto. Y entonces él pone una imagen que a mí me ayudó mucho, ¿no? Que dice, el mundo, los seres humanos somos como islas, ¿no? Y entonces entre las islas se establecen puentes. Entonces, puede ser que se conecte una isla con otra isla, que son dos personas, o puede ser mi isla con el mundo laboral, con lo que sea, ¿no? Entonces, ese puente, el puente que une esas dos islas sale de una orilla. Uh-huh. Entonces, ¿de qué orilla ha salido? Y esto me gustaba mucho, porque claro, de toda tu costa, ¿de qué orilla exacta ha salido ese puente que te une a esa otra isla? Y entonces dice, cuando se genera un puente, te genera la oportunidad de explorar tu propia orilla, que a lo mejor nunca antes habías visto. Entonces hay veces que las relaciones con alguien en concreto, o con tu trabajo, o con lo que sea, salen de islas que eran heridas, pero que nunca habías visto. Y entonces, de repente, pues claro, te unes desde una herida hacia otro sitio que a lo mejor no es el mejor y se genera ahí una guerra y una explosión. Dice, qué bonita oportunidad de descubrir una orilla que tenía una herida que tú no habías visto, que tú no conocías. Entonces, lo bonito es que cuando tenemos heridas que no hemos visto, que son invisibles, todo aquello que es invisible me somete tremendamente, porque yo no sé que está ahí, por tanto, yo no sé que está actuando. Por tanto, conocer todas nuestras orillas, tener el coraje de explorar aquellas orillas que son más difíciles y aceptar que tenías una vulnerabilidad ahí que no reconocías, te permite sanar o te permite decir, bueno, pues desde esta orilla vamos a tener cuidado de no abrir puentes, porque sé a dónde me llevan. Entonces, gran parte para mí del problema de la salud mental, como decíamos antes, que vamos a la deriva, que no conocemos todas las orillas de nuestra propia isla. Y hay orillas que todos tenemos que son difíciles. Y el otro también, claro. Tú dices, a ver, ¿el otro de dónde ha salido ese puente del otro? Caray, la orilla que tenía este yo no la había visto, ¿no? Y entonces dices, cuidado. Entonces es eso, es conocerse, conocer más, explorar todo aquello que no sabemos, reconocer esa propia vulnerabilidad, porque a veces nos identificamos con una parte de nosotros que es mucho más agradable, ¿no? O que es una gran fortaleza, ¿no? Las personas que tienen una fortaleza determinada se sobreidentifican con ella y descuidan que a lo mejor al otro lado hay una vulnerabilidad como un castillo de grande. Porque converge todo en eso, ¿no? El propio Heidegger, ¿no? Como decíamos, una inteligencia sobrenatural y luego a lo mejor había orillas allí que, madre mía, ¿no? Entonces, el conocerse. Entonces él dice, bueno, pues primero ver cómo me he construido. Ahora me tengo que reconstruir, pero reconstruir para llegar a un sitio, construir algo habitable. Habitable es aquel sitio donde puedo ser yo, donde respeto mi propia esencia, ¿no? Y luego, a partir de ahí, trabajar mucho con el propio pensamiento, ¿no? Hacia dónde quiero ir, que es esa plasticidad dirigida que decía Cajalán. Entonces, ese artículo de Heidegger es construir, habitar y pensar. Entonces, a mí me ayudó mucho, ¿no? Cómo traducir eso al mundo científico, a la biología, a la biología del cerebro, intentar explicar eso y decir, bueno, pues en 1950 se me ha caído el mundo.
¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora cómo me levanto yo de aquí? Entonces primero exploro, luego y me encantó, ¿no? Porque yo creo que esa mirada, ¿no? A abrirse a decir, a ver qué es lo que tengo, ¿no? Y entonces Heidegger estuvo muy enamorado de una alumna suya que es Hannah Arendt, ¿no? Y Hannah Arendt tiene un poema que me parece que para mí resumiría lo que es o lo que el objetivo, el sentido que debiera tener una crisis, ¿no? Dice, el fondo se le despliega a aquel que transforma la caída en vuelo. O sea, cuando te estás cayendo y de repente te rehaces, ¡pum! Y ahí vuelas, ¿no? Entonces, ver las caídas como oportunidad para aprender a volar. Y eso te pasó a ti, que tuviste que tu mundo, en un momento dado, se derruía y tenías que de nuevo construirlo. Y por eso te resultó tan inspirador haber encontrado este texto de Heidegger. Absolutamente. A mí me ayudó mucho Heidegger y Cajal. Yo me cogí toda la obra otra vez de Cajal, sus cuentos, y sí, para mí fue como ver la oportunidad de decir qué está pasando aquí, qué parte de mí me ha traído hasta aquí. Pueden salir buenos puentes de malas orillas. Y esto te lo digo porque ayer estuvo aquí sentado donde estás. Hay puentes sanadores. Ojalá, ¿no? Dices, mira, esta herida ha sacado un puente, qué casualidad que ha ido a otra orilla maravillosa, preciosa, ¿no? Donde la transmisión es sanadora. Por supuesto que los hay, por supuesto. Yo creo que hay personas que aumentan tu herida tanto que no te queda otro remedio que verla. Y hay personas que cierran tu herida. Que aumentan tu herida tanto que no te queda. Y no te queda otro remedio que verla. Hay heridas que ver la herida. Exactamente. Hay heridas que no sabías hasta que alguien viene. ¡Ahí vas! ¡Es inmenso! La han hecho inmensa. O a lo mejor te hace la herida. No, la hace más grande, la exagera, la hace enorme, ¿no? Y se ceba y dices, anda. Y hay otras personas que sanan. Y hay muchas personas que te rodean, que te dan tanto amor, tanto cariño alrededor que absolutamente sanan heridas, ¿no? Ahí decía Benedetti, ¿no? He aprendido que si las bofetadas enseñan, las caricias también. ¿No? Pues hay veces que aprendes con bofetadas y hay veces aprendes con caricias. Todo se va alternando. Te decía esto porque ayer estuvo aquí Oliver Lasche, el director de cine, autor de O que arde y que ahora le acaban de premiar en Cannes con Sirat. 2 buenas películas y es una persona de una sensibilidad extraordinaria y además es perceptible en el primer intercambio de frases que eso pasa así en el caso de Oliver. Y conveníamos que en la creatividad, diría artística, pero es que lo aplico también a lo que hago yo, muchas veces la orilla, la herida, hay una herida de la que parte eso que tú haces que es... Oliver, decíamos, una falta de amor, porque Gabriel García Márquez, que es lo que le comentaba a Oliver, decía yo escribo para que me quieran. Y creo que en la gente que hace esto hay un poco un vacío de amor que intentamos cubrir con esto que los demás disfrutan. Yo creo que mira, Hannah Arendt también decía, yo hago todo por mí, para mí. Si ayudo a los demás me alegro mucho. Yo creo que cuando haces una indagación, sea científica o sea a través del cine o de la literatura o de lo que sea, cuando haces una indagación para ti mismo, es absolutamente auténtica y sincera, ¿no? Cuando yo leía, ¿no? el libro, ¿no? que he escrito ahora, ¿no? El puente donde habitan las mariposas, era una búsqueda para mí. Entonces ahí no te engañas. Ahí no buscas agradar, no buscas que guste, no buscas... Tiene que ser para mí, tiene que ser auténtica, tiene que ser de verdad, ¿no? Y además suelen ser búsquedas que normalmente tienen ese toque que son desesperadas, me tienes que ayudar. Y entonces a mí eso me parece que la convierte en sí o sí en auténtica. Sea buena, sea mala, tenga más validez, menos, ahí cada uno, ¿no? A lo que haya podido llegar, pero auténtica es siempre. No es lo mismo cuando indagas sobre un tema por curiosidad intelectual, porque sabes que es un problema social por muy comprometida que estás. O sea, el compromiso que tienes con ti mismo y más cuando hay una necesidad, lo convierte en eso, en algo que es, ¿no? Entonces Gabriel García Márquez, que le había oído, ¿no? Si lo haces desde dentro absolutamente, lo que sale ahí es genuino.
completamente, ¿no? Porque no buscas esa otra cosa. Y yo para mí este libro, ¿no? Y cuando lo escribí era eso, era para mí. Sabía que era un libro que iba a salir, evidentemente, no era un libro que se iba a quedar en mi ordenador, ¿no? Pero lo enfocaste como lo una haces terapia. como una búsqueda, ¿no? O sea, sí que había un interés absolutamente personal, ¿no? No sé, hay otros temas que investigo donde de momento yo no me he visto tan involucrada y aún así lo hago con mi rigurosidad, mi responsabilidad y tal, ¿no? Por supuesto, pero cuando se hace en primera persona, ¿no? Es diferente. Y yo creo que ahí es donde llega, ¿no? Y yo creo que por eso a lo mejor pues es verdad que ha tenido mucho éxito, ¿no? Y yo creo que porque a lo mejor es eso, está escrito de tú a tú, es con mi mayor respeto, cariño y con... Mira, por ejemplo, tú decías antes, ¿no? Yo algo que reflexionaba es, yo vivo en un entorno pues donde tengo acceso a médicos, psicólogos, estoy con lo más vanguardista, sé muchas técnicas que puedo hacer, bla, bla, o sea, yo tengo acceso a muchos recursos y he flipado, ¿no? Y entonces algo que yo me planteaba es, ¿y las demás personas que no sepan ni dónde buscar? O sea, esto ya tiene que ser de madre mía, tremendo, ¿no? Y por eso también era un poco esa inquietud de decir, si esto a mí me ha ayudado un poco, yo que tengo acceso a esta información por mi trabajo, pues me gustaría compartirla para pues aquellas personas que nos sentimos perdidos por diferentes cosas o que estamos pasándolo mal por diferentes motivos, ¿no? Pues que hay muchos recursos que nos ayudan a hacer las cosas un poquito menos desagradables, ¿no? Y yo creo que cada vez tenemos más recursos, ¿no? Y lo que pasa es que no siempre llegamos a ellos. ¿Por qué edición va el libro ya? Pues yo creo la quinta ya. Joder, en 2 meses. En 2 meses, salió hace 2 meses. Sí, ¿no? 50.000 libros o algo así. Sí, no, una Y ha sido duro escribirlo. Era maravilloso. Me refiero pero la parte en la que tienes que mirarte dentro, descubrir cosas de ti. Bueno, he intentado ser discreta, ¿no? No es un libro que hable de mí. Sí que pues en estos momentos pongo yo lo he pasado mal y tal, porque es verdad que me sentía como que era algo compartido, ¿no? Y porque de todas formas yo soy siempre muy clara, muy transparente, ¿no? Y yo no distingo la naza profesional de la personal, ¿no? Y entonces está todo ahí muy mezclado, pero evidentemente el detalle creo que pertenece a la intimidad, ¿no? La información. Pero no, se convirtió en un deleite. Me encantaba ver cómo encontraba cosas que me fascinaban. Y, por ejemplo, lo que decíamos antes del sentido, ¿no? Del buscar cosas. Había situaciones cuando yo me voy a Friburgo a estudiarme a Heidegger y me llevo mis artículos, ¿no? Fue un mes especialmente duro. Y entonces, como pues yo pasaba a decir, bueno, me voy a centrar, me voy a la facultad, allí donde estudiaba Heidegger, y me pongo con los artículos, me pongo con los libros y disfrutaba. Entonces, dentro de una situación que podía ser muy tensa, encontraba espacios de disfrute. Entonces decía, qué maravilla poder tener cosas que me entusiasmen, porque incluso ahí te ayudan, ¿no? Y podía pasarme 2 horas donde disfrutaba, ¿no? Entonces, no, el libro me dio pena casi entregarlo cuando ya lo tuve que entregar a Siruela. Era como, wow, me faltaba... No puedo desprenderme. Me gustaba mucho leerlo. Y luego hay una parte donde escribo unas cartas que me invento para poder dar información de cómo uno se acerca a la respiración, a la contemplación de uno mismo. O sea, disfruté muchísimo, ¿no? Se convertía pues eso en un barco que de repente me acunaba, ¿no? Mientras que a la vez pues lo que se contaba tampoco era fácil, ¿no? de gestionar, ¿no? Pero no, me gustó mucho, sí. Lo disfruté mucho, yo creo que es el libro que más he disfrutado escribiendo, sí. Supongo que por esa parte personal, ¿no? Como claro. Que pues lo que se suele decir, ¿no? Su libro más personal. En este caso, sin duda, estamos hablando de tu libro más personal. Sí, no, sin duda alguna, sí. Es muy íntimo, está hecho muy desde ahí. Pero y últimamente eres como más abierta hablando de tu vida. O sea, no sé si hay como una voluntad de exorcización de... No, también pues, por ejemplo, algo, ¿no? que tú has dicho antes, ¿no? Pues si a ti te pasa esto, ¿no? Yo creo que todos pasamos por momentos difíciles. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho Dani Rovira, que le admiro profundamente, ¿no? Porque él lo pasa muy mal en una época en su vida. Y se atreve a contarlo porque también eso ayuda a muchas personas, ¿no? Parece que pasarlo mal sea de perdedores.
¿no? O está mal, ¿no? Entonces, es decir, todos. Y además, mira, es una cosa muy curiosa, el otro día en la feria del libro estaba allí y entonces se acercaba gente, a ver, de tus libros, a ver, cuéntame, digo, pues mira, este habla de esto, este habla de esto, este habla de momentos en los que son más difíciles, O sea, todos hemos pasado. Ya. Todos hemos pasado por momentos difíciles y todos vamos a pasar no una ni dos veces, ¿no? Entonces, no me gusta tanto, ¿no? Hablar de mi vida, ¿no? Y ponerme yo en el centro, porque siempre me he considerado como esto decía Steiner, ¿no? Yo soy la cartera, yo soy la que te trae las cartas, ¿no? Pero yo quedo en segundo plano, absolutamente, ¿no? Pero es cierto que yo creo que el normalizar, el que, pues oye, lo he pasado mal una época y esto me ha valido para conocerme mejor, para aprender de esto, para aprender del otro, creo que también hay que normalizar el reconocer eso, ¿no? Pues oye, lo he pasado. Oye, pero tú con lo tal que eres, pues sí, también me pego unas leches impresionantes, ¿no? Pero aparte de eso, no, el otro es más reservado. Es que a mí me ha sorprendido leerte, por ejemplo, mi padre y mi tío eran los dos extremos del ser humano, la cobardía de mi padre y la grandeza de mi tío. Digo, pero aquí se está abriendo Nazaret, pero... Pero solo es una frase y el libro tiene muchas frases. Sí, pero bueno, ¿no? Pero también has hablado de que eres impulsiva y que a veces eso te ha hecho daño, que te cuesta mucho decir que no, que eso es un problema súper común, poner límites. Poner límites me ha costado siempre mucho. Y me ha costado en todo, me cuesta y me ha costado. O sea, quiero decir, la factura luego es alta de no poner límites. Bueno, yo creo que eso, que la vida se va colando y la vida te va trayendo grandes aprendizajes, y yo creo que las situaciones por los que te vas atravesando te aportan miradas que a lo mejor solo tú desde ahí ante esa situación la has tenido, ¿no? Entonces eso puede ayudar también a los otros, y luego hay una gran humanidad compartida. A mí me gusta leer cuando leo algo, ¿no? Lo que sea, que el autor se abre, ¿no? Y desde esa mirada dices, mira, a él también le pasaba, ¿no? Creo que muchas veces los que escriben o los que se ponen delante de un micrófono, pues adquieren un poco esa mirada, ¿no? Esa vista que tienen los demás, un poco como que ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, muchas veces alguien está alto porque se ha subido a un pedestal muy alto, no por otra cosa, ¿no? Entonces, normalizar que todos, absolutamente todos, tenemos muchas fragilidades, vulnerabilidades y sobre todo que todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Todos. Ahora estás muy metida en el tema de la respiración. Sí. Es tu objeto de estudio en el momento presente. Entiendo que continúa siéndolo. No, llevamos 3 o 4 años con el tema, centrado solo en respiración. ¿Y por qué dices, quiero investigar sobre esto en concreto? ¿No estamos respirando bien? Exacto. No, pues mira, ya creo que hace 12 años, cuando yo estaba en Londres trabajando en el King College, es cuando yo empiezo a replantearme que todo el cuerpo tiene una influencia sobre el cerebro, ¿no? Y que pues creo que sobrevaloramos mucho la parte mental, ¿no? Por ejemplo, la salud mental, la parte más conductual, por supuesto, es imprescindible, pero a veces es más fácil llegar al cerebro desde el cuerpo, ¿no? Hay veces que es una mala dieta, hay veces que una pobre respiración influye en cómo estás viviendo una situación, ¿no? Hay veces que la falta de movimiento, la falta de ejercicio repercute en tu salud mental, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en el cuerpo hay 3 veces más carreteras que van de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Entonces, oye, ¿por qué no utilizamos el cuerpo para llegar al cerebro también, ¿no? Para cuidarlo. Entonces, esa visión que teníamos antes cerebrocentrista, ¿no? Donde el cerebro es casi exclusivamente el órgano implicado en la conducta, eso se ha abandonado, afortunadamente. Entonces, al hablarnos del cuerpo, se habla de los estilos de vida, ¿no? Pues aprender a respirar. Y entonces, nosotros lo que hicimos en el laboratorio fue un experimento donde medíamos el campo magnético del cerebro y simultáneamente el campo eléctrico del corazón, el campo eléctrico del estómago, la microbiota intestinal y la respiración por ambas fosas.
todo simultáneamente. Y entonces hemos ido por partes. Empezamos en el intestino y la influencia del intestino y cómo le repercute la práctica regular del ejercicio físico, y ahora hemos subido a la respiración. Y ya llevamos 3-4 años viendo cómo la respiración contiene información que nos puede decir un poco cómo están las áreas cerebrales involucradas en la salud mental. ¿Por qué? Pues porque con el conocimiento de tu propia respiración puedes empezar a ver cómo te sientes, cómo estás y sobre todo trabajar en la respiración para intentar migrar de un estado de ánimo a otro. Y a mí me gusta mucho utilizar la palabra migrar y siempre lo digo y lo apunto, porque muchas veces tendemos a pensar un poco que todo lo corporal es la panacea. Me quito el gluten y ya estoy bien. Respiro y ya parece que se soluciona todo, ¿no? Entonces, migrar es un viaje de un sitio a otro. Sales de un sitio porque quieres llegar a otro. Las migraciones nadie ha dicho que sean fáciles y sobre todo nadie ha dicho que lo vas a conseguir. Lo que pasa es que lo intentas, ¿vale? Porque si no parece que respiro así y ya estoy bien y o como esto y ya estoy bien o estoy mal, ¿no? Entonces, es verdad que la respiración tiene una capacidad especial sobre el cerebro para ayudarte en esa migración de estados anímicos. Entonces, la influencia que tiene la respiración sobre el cerebro es muy rápida. No tanto, por ejemplo, la de otros sistemas, por ejemplo, el intestino, ¿no? Es más transversal. Pero la respiración es de repente ha pasado no sé qué, esto y tal. Voy a ver si la respiración en este momento me ayuda, ¿no? Entonces, solo saber que tienes ese recurso a mí me parece impresionante, ¿no? Por ejemplo, ahí cito en el libro una frase de Steiner que a mí me encantó, que dice, hay situaciones que rebasan el entendimiento y solo te queda respirar, ¿no? Que dices, ¿y cómo comprendo yo esto? ¿No? Pues te imaginas, un duelo, una cosa, hay situaciones en la vida, ¿no? que puedan ser tremendamente duras, ¿no? Y difíciles, ¿no? Y tienes que sobrellevar esa situación, no te puedes salir, ¿no? El respirarla te permite habitarla, para mí, reduciéndole un poco el grado de miseria, ¿no? Entonces, respirar la situación, respirarla lento, conectar con tu respiración en ese momento, ¿no? Pues evidentemente no te va a solucionar el problema, ni te va a hacer estar feliz, ¿no? Pero habitas esa situación de otra forma, ¿no? El respirar, sostener, venga, ¡paf!, acaba de llegar no sé qué. Sostenerlo, ¿no? Entonces, estos pequeños recursos, estoy muy agitada, voy a intentar calmarme, ¿no? Antes de decir algo, antes de tomar una decisión, ¿no? Respirar lento, ante el dolor, ¿no? Incluso dolor físico, voy a respirar lento. Esto que dicen de cuenta hasta 10, ¿no? Cuando hay una... se refiere a eso, a respirar. Observa tu respiración, exacto. Tenemos ahí un recurso que no sabemos. O sea, vamos, a mí me parece maravilloso. No hay día que no lo use, ¿no? Lo que sea, a ver cómo estoy respirando. O venga, observa. Ánclate ahí, refúgiate en eso. Ahora mismo refúgiate en eso, no te queda otro refugio, ¿no? Y de verdad dices, wow. Y entonces muchas veces yo me he repetido en cosas más importantes y más leves, ¿no? Joder, ¿cómo no sabía yo esto antes, no? Me entero yo de esto ahora, ¿no? Con 40 y tantos, ¿no? Y dices, joder, si lo hubiese tenido antes, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento hubiera evitado, ¿no? O pues cuando me ponía nerviosa, no sé qué. Hay gente que se pone muy nerviosa en los exámenes. O cuando me enfadé con no sé qué. ¡Wow! Se podía haber reducido un poco. Y no era tan difícil. Y eso es lo impresionante, que no es tan difícil como la gente cree. Entonces, a mí me parece que esos protocolos, esas pequeñas herramientas que nos pueden acompañar, pueden marcar una gran diferencia. Absolutamente. Y dicen que también para dormir, ¿no? Y también para dormir, la respiración pero lenta. como que hay un protocolo, ¿no?, de respiración para inducir, como insomnio estoy especialmente interesado, que hay como un protocolo que, bueno, en vídeos de estos virales dicen que utilizan los Navy SEAL para dormir en cualquier condición, coge aire durante tantos segundos, suéltalo durante tantos segundos, coge... Pues mira, yo a esos niveles ya no te sé decir lo que hacen ellos, ¿no? Algo, por ejemplo, que nosotros sí estudiamos, hicimos el experimento y luego me ha acompañado mucho en la vida, es la respiración lenta, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era un experimento donde se metían personas dentro de la máquina y se les pedía que durante 10 minutos estuvieran ralentizando la respiración. Entonces, ¿cómo lo hacíamos nosotros? Sé que hay muchas técnicas, cuento de la que hemos hecho nosotros, que hemos estudiado, ¿no? Lo primero es observar tu respiración durante unos minutos, ¿vale? Respires bien, mal, da igual. Estás ahí observando. Y luego, poco a poco, intentas inspirar contando 3,
pero no en 3 trozos. Ya. Inspirar, contar en 3 y exhalas contando en 6. Vale. O sea, que la exhalación dure 6 segundos, larga. la estiras hasta los 6 segundos. No tiene por qué ser segundos, sino que cuentes 3, 6. Y poco a poco lo vas haciendo más largo. Vale. Luego vas subiendo a 4, 8. ¿Vale? 5, 10, 6, 12, hasta donde puedas, ¿vale? Pero solo el proceso, fíjate, para ralentizar la respiración, tú tienes que estar muy consciente en la respiración porque eso es un proceso voluntario. Tu respiración va a tender a ir de forma automática más rápida. Entonces tú tienes que ir en contra de los mecanismos voluntarios que son muy fuertes. Entonces tienes que coger el control, coger el volante con las 2 manos muy fuerte para hacer que eso vaya más despacio. Entonces ya solo el acto de coger el control voluntario de la respiración y sostener su velocidad, eso ya solo dispone a zonas neuronales que antes no estaban involucradas. Y ahí es donde viene el beneficio. Que esas zonas que intervienen son zonas que acallan estructuras cerebrales que están más involucradas en el ajetreo, en la ansiedad y en la aceleración. ¿Vale? Entonces, solo por el hecho de frenar, de intentar frenar, de ralentizar, que te va a costar, que no es fácil, ¿no? Entonces, verás que es un proceso activo. Más despacito y exhalo más. Y poco a poco, pero no tiene que ser fuerte, sino suave. Un poco más lento. Un poco más lento. Y entonces la respiración lenta, que puedes llegar a 10 a 6 respiraciones por minuto, tiene un efecto analgésico. Esto nosotros hemos publicado un estudio de personas con dolor crónico por discopatía, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero también tiene un efecto que es calmante y cuando la respiración es lenta, el cerebro tiende a ir más lento. ¿Vale? Hay una sincronización entre las ondas respiratorias y las ondas cerebrales, ¿vale? Que están unidas. Entonces, cuando se respira lento, el cerebro va más lento. Cuando tú te tienes que dormir, el cerebro se tiene que ralentizar, ¿vale? Cada vez va yendo más lento. Es decir, la presencia de las ondas lentas, delta y teta, son cada vez más fuertes. Cada vez vas más lento. Cada vez va más lento. Por eso cuando estamos así medio dormidos o nos estamos durmiendo somos un poco menos listos, ¿verdad? Y hablas así un poco y pierdes coordinación, vas caminando como un pato, ¿verdad? Tienes menos recursos neuronales, están ralentizadas. Y entonces eso te acompaña mucho, por ejemplo, cuando te intentas dormir y no puedes, pues porque te metes a la cama y empiezas a pensar en no sé qué, porque estás nervioso, porque vienes con un ajetreo inmenso, ¿no? Y entonces empiezas a ralentizar, acompañas al cerebro en su ralentización y lo haces a través de uno de los grandes inductores de ritmos cerebrales que es la respiración. Entonces, bajar el ritmo respiratorio, muy suave y cada vez más lento, muy suave y cada vez más lento. Entonces esto te va calmando y te va relajando. Entonces favorece la consolidación del sueño. Te has quedado medio dormido. No. Bueno, es que lo has dicho de una manera, lo has explicado de una forma y además lo ibas acompañando tú misma de inspiración, exhalación. Y me has hipnotizado un poco, más que esté dormido, estoy un poco en trance. Tiene que ser muy suave. Entonces a mí me gusta mucho allí correlacionarlo con los otros estudios que hablan de ese papel que tiene la ternura o la amabilidad hacia uno mismo. Si estás en un proceso en el que te tienes que ralentizar, y volvemos al concepto de Heidegger del cuidado y el niño. Si tú acunas al niño para dormir, la dulzura es gran parte de la cuna. Entonces, cuando tú te tienes que relajar y estás muy nervioso y tu cabeza va a mil y el mundo es catastrófico en tu cabeza, estás ahí en la cama, fíjate otra cosa interesante. Cuando nos tumbamos perdemos control cognitivo y la divagación mental se dispara. Solo por el hecho de estar tumbado. ¿Vale? Estar tumbado eres más tonto. ¿Vale? Entonces, tienes menos control sobre tu atención, tienes menos control sobre qué contenido tienen tus pensamientos. Y la divagación mental empieza a ser rumiante y obsesiva. Entonces, añádele a eso que estés en una habitación ligeramente a oscuras o a oscuras, ¿no? Pues me voy a acostar o por la noche. ¿Cuántas veces nos despertamos a las 5 de la mañana? Que esto es muy típico, que es la subida del cortisol. Entonces, estoy tumbada. Hay poca luz. Y encima, unas horas a las que mis ciclos corporales saben que yo tendría que estar durmiendo. Se suman 3 componentes que eso es una bomba atómica. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en la cama, bla, 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 bla. Esto es horroroso. Entonces, no duermes bien, al día siguiente te despiertas fatal.
¿vale? Entonces dices, y muchas veces te planteas, estás en la cama y dices, ¿qué hago? ¿No? Y todo el mundo te dice, no, si hubiese un botón donde pudiera apagar ahí esa radio de dentro, ¿verdad? Bueno, pues el botón no existe, pero lo que existen son formas de llegar a ello. Entonces, para mí, una de ellas es la ralentización de la respiración. Entonces, algo que investigó la Universidad de Tel Aviv, que a mí me parece potentísimo, ¿no? Y lo digo, pues eso, de lo que dicen los estudios a nivel neuronal y que yo lo he probado. Entonces estás ahí, bla, 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 rumiando, no puedes dejar de pensar en aquello, ¿no? Entonces intentas respirar cada vez más lento. Y lo que vio este estudio es que si te repites una palabra, que no tiene por qué ser un mantra, no tiene por qué tener una connotación religiosa. Puede ser mesa. 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 Es decir, intenta que tu cerebro ante el ajetreo, ante la preocupación, quiere diálogo, ¿no? Y esto es muy amigdalino. Vale. Claro. Sabemos que el pensamiento sin el lenguaje no lo podemos articular. Dale lenguaje, pero no contenido. Entonces, mesa. No puedo pensar en el problema, porque para pensar en el problema necesito el lenguaje, pero el lenguaje está ocupado con otra cosa. Pero mi cerebro en este momento quiere el lenguaje porque estoy muy nerviosa. Dale lenguaje, pero no pensamiento. Mesa. Entonces se llama el efecto mantra cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando repites una palabra, es la misma palabra repetida una y otra vez. No es mesa, silla, jabón. No, es mesa. ¿Qué pasa? Que estás induciendo un ritmo respiratorio. Porque al hablar respiramos. Como es la misma palabra, por eso los mantras tienen tanto poder también, entre otras cosas. Porque muchas veces estaban orientados o diseñados de tal forma que al repetirlo yo respiro de una forma u otra. Entonces, poco a poco hace esa palabra un poco más larga para que la respiración sea más lenta. ¿Vale? No. Da igual. Mesa cuadrada. O puedes añadir otra. ¿Vale? Esa también. O la puedes ir diciendo más lento. Bueno, con los mantras te decían, ¿no? Que juegues con ellos, que los adaptes a ti. Esto es lo que dice este artículo. Entonces, puedes ir diciendo, imagínate, mesa. Pero entre mesa y mesa se me ha colado el pensamiento. Sí. Entonces, cuando el pensamiento es muy obsesivo y rumiante y en este momento te está atacando mucho, tienes que hacerlas un poco más rápidas, porque no puede haber silencio entre palabra y palabra, porque ahí se te va a colar. Mesa. No le da tiempo a colarse. Pero digo, mesa. Entre medias. Ya. ¿Vale? Entonces tú vas viendo a ti misma. Ahora ya estoy un poco más calmada, la puedo ir haciendo más lenta. ¿Vale? Y poco a poco. Entonces, sobre todo, intentando respirar cada vez más lento y poco a poco lo vas haciendo. Entonces es como decir, voy a utilizar aquellos sesgos de mi propio cerebro en beneficio mío. O sea, transformar la caída en vuelo, que decía Hannah, ¿no? Entonces, vale, yo sé que quieres ahora diálogo, pero me estás haciendo daño. Pues te voy a dar algo que no me haga daño y que encima me calme. Pues, una palabra, plan. Por ejemplo, ¿no? Cuando estás ahí y sabes que te tienes que contener, no respondas. ¡Buah! No. Yeah. Mesa. Entonces es un recurso que a mí me pareció, y esto yo lo descubrí, pues eso, hace año y pico este artículo, y dije, otra vez, pero por Dios, ¿cómo no he sabido yo esto antes? ¿Por qué no me lo han enseñado en el cole? Recursos así. A ver, chicos, estamos muy nerviosos, tal, y vienen pensamientos catastróficos. Venga, vamos a inventarnos este recurso que se ha visto. Hay 5.000, pero vamos a ver este. Vamos a respirar y venga, pla. Oye, pues ya tengo ahí un recurso que me ayuda, ¿no? Y cuanto antes te lo enseñen, más fácil de aplicar es después. Más veces, más sufrimientos hubiéramos evitado. Entonces hay como pequeños recursillos por ahí que dices, wow, me sacan a veces de la miseria. O esto, ¿no? Pues voy ralentizando la respiración y al cabo de un rato me voy tranquilizando y plum. Y a lo mejor me quedo dormida un rato. O a lo mejor toda la noche. Bueno, pues depende de un poco de dónde esté cada uno, ¿no? Pero al menos sé que puedo hacer algo con mi propio cuerpo. No esa sensación que, por ejemplo, genera mucho malestar de me ha venido no sé qué y no sé ni qué hacer. Y me siento que no tengo control sobre mí, todo se ha desbordado y... Entonces, el cuerpo para mí es un gran aliado. Estoy un poco más estresada, pues a lo mejor hoy sí que, aunque no me apetezca un bledo, tengo que ir al gimnasio. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la interocepción aberrante, que significa que cuando estamos mal, el cerebro escucha más al cuerpo.
Por tanto, no te puedes permitir tratar mal. Comer mal te puedes permitir cuando estés muy, muy, muy bien. Pero si estás atravesando una época difícil y encima comes mal, la factura de esa comida no saludable es mayor que si esa comida la tomo cuando estoy bien. Entonces, si estamos mal, pues no me apetece nada ir a hacer ejercicio. Ya, pero a lo mejor hay que hacerlo, ¿no? O me encantaría tomarme toda la bolsa esa de comida de tal y cual, pues a lo mejor te va a hacer más daño. Entonces, tener en cuenta esa información para pues no alimentar ciertas hogueras desde lo corporal, ¿no? Entonces, para mí es eso, es ese conocimiento del cuerpo que nos ayude, ¿no? Que pertenezca un poco a esa higiene mental que todos deberíamos casi obligadamente, ¿no? Llevar a cabo. Bueno, es lo que dicen, ¿no? De si la cabeza falla, refúgiate en el cuerpo. Ah, mira, no sabía. ¿Quién ha dicho eso? No lo sé. Estaría muy bien que fuese yo. ¿Sabes? Vamos a decir que has sido tú. Eso lo ha dicho alguien. Pero me hacía gracia cuando contabas esto de la palabra que tú repites, pero que tu cabeza quiere dialogar y se mete entre medias. Me recordaba cuando yo hacía meditación trascendental, tú tienes efectivamente un mantra, sí. y el cerebro era un poco como, en ese momento se comportaba un poco como un compañero de piso impertinente que abre la puerta y quiere contarte otras movidas. Y quiere decirte, tienes que hacer cositas por la tarde, ¿eh? Tienes que hacer... ¿Te acuerdas ayer que no sé qué, no sé cuánto? Y tienes que estar volviendo, y tienes que estar volviendo al mantra, ¿sabes? Como diciendo, por favor, te he escuchado. Muy bien, pero luego lo veo. Pero es muy bonito, porque ahí ves ese combate entre los mecanismos voluntarios y los involuntarios que suceden dentro de ti. Es tremendo, ¿no? Si no piensas en eso. Además, yo sé que pensar en eso te hace daño. ¡Paca! Allí, y dices, o sea, que entonces mi voluntad es no pensar en eso. Yeah. Pero mi cerebro no hace caso a mi voluntad. Porque también hay mecanismos involuntarios. O sea, no soy solo voluntad. Entonces, saber que te enfrentas a eso y saber que hay cosas que no dependen de mi voluntad. Porque si no, yo me atribuyo la responsabilidad. Soy imbécil, no dejo de pensar en eso. No, es que no depende de ti. Yeah. Entonces, te pones en otra mirada, que es la mirada del que observa algo que no depende de él. Ahora, tú puedes hacer cosas para intentar frenarlo, pero no depende. Eso también en Gran Rovira, ¿no? Lo dice que a mí me encanta, ¿no? Y cuando estaba mal, la gente le decía, hombre, no estés mal. ¡Ah, muchas gracias! ¿No? Yeah, claro. Perdone. Tranquilo, si cuando estás nervioso, tranquilo. Oye, que tengo fiebre. Oye, no tengas fiebre, Alex, es mejor estar bien. Hombre, pues muchas gracias. Entonces, no se lo dices a alguien, ¿no? ¿Por qué con lo corporal, con lo físico, tenemos una visión y con lo mental otra, cuando tienen una base física también? Igual que no te echo la bronca porque tienes fiebre, ¿por qué te digo, hombre, no estés mal? Yeah. Entonces, cuidado, podemos hacer cosas, igual que cuando tienes fiebre, puedo hacer cosas para estar mejor, ¿no? Para curarme, para evitar caer enfermo, ¿no? Pero una vez que estás ahí, dices, eso es un proceso que sigue sus reglas, que son muchas veces muy mecánicas, muy físicas, y que escapan a lo voluntario. Entonces, lo que tengo es que hacer un gran ejercicio de voluntad, pero que sepa que es eso, es una intención de lo voluntario contra lo involuntario, ¿no? Intento no pensar en esto, pero no me atribuyo la responsabilidad consciente de la recurrencia de esos pensamientos, ¿no? Entonces me lo observo casi como, bueno, otra vez ha llegado. Venga, ahora me ha salido no sé qué. Vale, voy a acompañar, voy a ver si puedo hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Porque la salud mental, uno de los grandes problemas que tiene es el autocastigo. ¿No? Pues el estar mal, estar mal nos autocastigamos. La culpa, ¿no? La culpa. Pero ¿y por qué nuestra mente es tan bully? ¿Por qué te vas a la cama, apagas las luces, te tumbas y aparece alguien que te dice, la muerte es algo que está ahí, ¿eh? Sí. La gente a la que quieres no va a estar ahí toda la vida, ¿eh? ¿Por qué? ¿Con qué? No. ¿A santo de qué? Bueno, o vas a dar una charla y te dice al oído, ¿cómo quedarías si la cagases aquí, eh? Imagínate que sales ahí. Pero fíjate qué importancia tiene esa voz interior, ¿eh? El cómo se manifiesta, en qué contenido tiene, ¿no? Hay una de las grandes preguntas que se hace ahora desde la neurociencia que me parece muy necesaria. ¿Se puede reeducar esa voz interior? Para que en vez de decirte eso te diga otra cosa o te lo diga de otra forma. Evidentemente hay que replantearse sobre la muerte, pero me lo tienes que decir en ese momento y de esa forma.
Entonces, ¿por qué? ¿Busca reflexionar sobre la muerte? No, porque sabe que no estás en el mejor momento busca sabotearte. Claro, por eso te digo, ¿por qué es tan bully? Claro. Pero tenemos también esa componente. Entonces, el observar, decir, ¿cómo puedo reeducar para decir, oye, no me digas esto ahora? No me autodigo esto. Hay un estudio que me gusta mucho que nos habla de cómo nuestra voz interior está relacionada con la voz, con las voces que hemos escuchado durante nuestra infancia. Sin duda. Hemos escuchado muchas frases de miedo, ¿no? Como, no vengas, me voy y te dejo sola. ¿No? Yo me acuerdo una vez, ¿no?, que me escuché diciéndole eso a la niña, ¿no? Y dije, wow, esto debe ser que lo he aprendido, qué fuerte es, ¿no? Que te digan siendo pequeña te dejas solo en la calle, que sabes que eres indefenso, ¿no? Y luego le dijiste, no. No me acuerdo si se lo dije, reflexioné, pero y te salen de esas muchas, ¿no? Pero dices, wow, cuidado, porque a lo mejor estamos diciendo frases que están generando ahí un pánico inconsciente. No sé, ¿qué decimos, qué no decimos, cómo lo decimos? Porque eso nos lo vamos luego a decir a nosotros, ¿no? Entonces este estudio decía eso, las voces que escuchas de pequeños se convertirán en tu voz interior. Entonces eso, o cómo nos decimos las cosas, ¿no? El tono. Entonces sí, lo del pensamiento involuntario, el diálogo interior, a mí me parece un mundo fascinante para explorar, ¿eh? ¿Has leído Cháchara de Ethan Kross? No. Que lo recomendé muchas veces aquí. Pues en ese libro se cuenta una historia que quizá tú ya la conozcas, de una neuróloga que después de juraría además que coincide que es neuróloga, que después de un accidente, es raro esto, pero que después de un accidente no tiene discurso interior. Y contaba que era como, yo no sé cómo es eso posible, pero esta persona contaba que era paradójicamente sanador, o que sentía cierto alivio. El discurso interior es muy necesario. A lo mejor es un alivio si el que desaparece es un discurso interior aversivo, ¿no? Pero el discurso interior, en principio, ¿no?, lo que dice la neurociencia es que tiene unas funciones básicas que son imprescindibles, ¿no? Consolidaciones de memoria, planificación, estrategia de la identidad, ¿no? Por eso tienen tanto impacto, ¿no? Porque tienen funciones, ¿no? No es que valgan para nada, ¿no? Pero sin duda alguna, ¿no? Yo estoy con esa frase que dice mucha gente, y si hubiera un botón, ¿no?, que de vez en cuando tú dices, ¿por qué me sigue? Entonces también hay que pensar eso, si eso tiene una función, ¿no? La rumiación de un problema es a lo mejor eso, algo y que intentas resolver y no está resuelto, algo que queda ahí pendiente, o sea, tienen sus funciones. O sea, yo no creo que el cuerpo en sí pues haga cosas para dañarnos, ¿no? Sino que a lo mejor son procesos que todavía no están colocados bien, o que todavía tienen que hacer alguna función, ¿no? Rumi tiene un poema muy bonito, ¿no?, que dice, llegue la emoción que llegue, que llame a tu puerta. No es así, pero dice algo así como, ábrele la puerta porque llega a darte un mensaje, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿para qué vendrá? ¿Qué será esto? Pero luego hay veces que, claro, que es cuando se cronifica o se hace extensa, que es completamente dañina, ¿no? Entonces, saber eso, hasta dónde pone otra vez el límite, ¿no? Entonces, vamos a coger y cómo utilizo mi cuerpo, mis recursos para cuidarme, otra vez, para cuidarme, ¿no? Entonces, no, esta frase ahora mismo no, esto me hace daño, para cuidarme. En mayor o menor medida, todos cuando venimos al mundo, en los primeros días, los primeros meses, aprendemos a comer, a beber, a defecar, a orinar. Bueno, eso ya sabes. Llega un momento en que nos reproducimos. Quiero decir, si dejan a una pareja en una isla desierta, en algún momento sabrán qué hacer para reproducirse. Entonces, ¿cómo no sabemos respirar? No, la cosa es que respiramos y nos mantiene vivos. O sea, una cosa es respirar y otra es respirar bien, ¿no? Una cosa es mantenerse vivo y otra es mantenerse humano, ¿no? Que decía Orwell. Pero no hay comer bien y comer mal. Hay comer bien y comer ¿Sí? mal, ¿no? Único es, yo creo que hemos pecado excesivamente de apoyarnos en la supervivencia, ¿no? Mientras me mantenga vivo, ¿no? Pues allá vamos, ¿no? Vamos tirando. Pero eso no significa que esa sea la mejor versión, ¿no? Nos quedamos en los mínimos, yo creo. Y no, hay que ir intentando mejorar cada vez más, ¿no? Esto lo decía mucho Cajal, ¿no? Intentar ser siempre la mejor versión. Siempre hay una mejor versión. Y no te quedes eso, con la mínima, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que yo creo es que si tú no conoces el impacto que tiene la respiración sobre ti, pues basta con que yo respire y me mantenga vivo, porque a lo mejor alguien pensaría, ¿para qué voy a aprender a respirar de otra forma? ¿De qué me vale?
¿no? Pues si sabes que eso va a tener un efecto sobre otras cosas y en especial sobre tu conducta, pues a lo mejor ahí tomas el cuidado. Por eso a mí me parece tan importante hacer divulgación, ¿no? Porque yo creo que de nada vale que alguien obedezca. Eso no tiene recorrido, eso tiene los pies muy cortos, ¿no? Sino que entienda por qué eso es beneficioso, entonces ahí a lo mejor pone un poquito más de énfasis. Entonces, si a mí me dicen, oye, mira, respirar a lo mejor te ayuda a llevar situaciones que son más difíciles un poco mejor. Luego no vas a estar tan cansada porque está relacionado con fatiga crónica, la hiperventilación. A lo mejor va a mejorar tu memoria. Oye, pues hostia, yo esto no lo sabía. Porque esto se ha sabido científicamente, que en otras tradiciones sí, pero científicamente se ha sabido hace 10 años, 5. Y entonces dices, pues mira, entonces voy a empezar. Y luego lo ves y dices, ostras, pues mira, en esta situación me ha ayudado, he notado que me ha ayudado, entonces ya lo incorporas, ¿no? Pero si no sabes que eso te puede ayudar, ¿no? Imagínate que dentro de unos años se descubre, yo qué sé, que te pongas una luz en la nariz. Pues si yo no lo sabía, ¿cómo lo iba a utilizar, no? Entonces hoy en día nos puede parecer estrambótico, ¿no? Hace 20 años si le decías a un neurólogo, mire, la respiración mejora el funcionamiento cerebral, estás completamente loco. Pero ahora se ha visto, pues mira, se ha descubierto esta neuroanatomía de la respiración, se ha hecho vale. ¿No? Entonces por eso a mí me parece tan importante conocer el cuerpo, ¿no? Para saber manejarlo de la mejor forma posible. ¿Y los respiradores orales? Bueno, la gran parte de la población es respiradora bucal. Es la gran parte piensa que es un proceso adaptativo. Hay unos estudios, ¿no? Bueno, más bien una hipótesis que lanza que como desde muy pequeñitos los niños tienen mocos, ¿no? Los mocosos, ¿no? Sí. Los llamamos mocosos. Pues claro, la nariz ya no puede ser un sistema de seguridad, no es prioritario, porque no es un sistema estable, cada 2x3 está cerrada. Entonces se establece como prioritario lo bucal. Pero no es lo mejor. Entonces, no es lo mejor entre otras cosas porque cuando respiramos por la nariz hay filtros que limpian y atemperan el aire. Entonces eso pasa al cuerpo de otra forma. En la boca no. Y entonces impactan. Ahí está el doctor Anituano que hace investigaciones tremendas. Impactan sobre las adenoides. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se convierte en el filtro. Yeah. Y entonces se inflama. Porque no está preparado para ello, no es su trabajo. No es su trabajo, exactamente. Y luego a nivel cerebral se ha visto que cuando se inspira por la nariz se activan ciertas áreas cerebrales que no se activan cuando inspiramos por la boca. Entonces, cuando yo inspiro por la nariz, tengo una mayor organización en los hipocampos. Al inspirar por la boca, no tanto. Entonces, están más organizados, por tanto, tienen más capacidad de procesar información, son más eficientes cuando respiro por la nariz. Entonces me dices, que si respiro por la boca no tengo memoria. Sí, no te estoy diciendo que no tengas memoria. Estoy diciendo que si respiras por la nariz tendrías más memoria. No significa que no tengas memoria si respiras por la boca. Entonces esta ha sido siempre la gran eso. Pues hemos respirado siempre mal y mira qué bien nos va. Sí, pues que a lo mejor podrías haberlo hecho mejor. Claro. ¿No? Pero siempre al mínimo. Y entonces sí, te das cuenta que en la nariz hay un aliado impresionante. Y es una cuestión de hábito. El respirador vocal... Sí, claro. Eso se puede reeducar. Bueno, ahora se están poniendo muy de moda las tiras estas para dormir, ¿no? Tiras en la boca para dormir, que muchas veces se combinan con esta tirita que... Yo soy más partidaria de abrir la nariz. Que abre los... Más que de la tira de la boca. No me apoyo en estudios porque no sé si hay, entonces no sé si estoy siendo muy rigurosa. Yo digo a nivel personal, a mí me parece más eficiente abrir la nariz, pero insisto que no sé si hay estudios. Cada vez que me pongo la tirita esa a la nariz me despierto y está la tirita ya... ¿Ah, sí? Sí. No sé si es mi nariz o qué. No, yo por ejemplo al principio, cuando descubrí que tenía nariz, tú fíjate, me pasé como un tiempo porque decía, vale, voy a respirar por la nariz. Es un ejercicio esto que estás haciendo. Y entonces yo decía, es que no puedo, no entra aire. Ajá. ¿No? Y entonces hablaba con él, me dice, no, claro, porque como no lo has utilizado mucho tiempo, se ha ido cerrando. Entonces como... O sea, tú también eras respiradora bucal. Sí, claro, yo creo que sigo siendo mucho. Sí. Pero ya he avanzado bastante y seguimos roncas, en las miserias. Roncar creo que no, pero respirar bien, creo que todavía estoy lejos. Yo creo que ahora ronco, yo no ronqué nunca. ¿Tú roncabas? No, yo no roncaba. ¿Y ahora roncas? Creo que sí.
Pues claro, entonces hay que mirar. Entonces, yo empecé a respirar por la nariz, ¿no? Y entonces veía que acá, mira, yo no puedo ir así, que a mí no me entra aire. Claro, ¿por qué? Porque si no lo has utilizado, es como si no utilizo mi brazo durante un tiempo, pues no tendré ni fuerza. Oye, yo no puedo coger el brazo que no tengo fuerza. Bueno, pues entrénalo y luego ya te pones. Y entonces me dijo, no, claro, tienes que ir abriéndolas. Y entonces me pasé, no sé cuánto tiempo, cada noche. A ver, sí, está. Tapo una Naza y abro. pone eso, tapa un orificio de la nariz y estira el otro. Y estiro el otro para abrirlo y lo vas a notar. notar. Para que entre más. Mira, yo no hago nada, no pongo las manos en mi cara y noto que me cuesta coger aire. Vale, ahora cojo una mano y tapo el orificio de esa mano. Sí. Vale, mi mano izquierda está tapando el orificio izquierdo y con la derecha cojo un poco el moflete, ¿no? Y lo extiendo de manera que estire, abra el otro. Abra la fosa nasal. Exacto. Entonces veo que, ya cojo más aire. Entonces iba haciendo ese ejercicio un rato una y luego otra. Entonces poco a poco yo notaba que a lo largo del día, cuando cerraba la boca, ya entraba más aire. Pero ahí no hay un problema anatómico. Es decir, también, si tú tienes que abrir la nariz con una tirita, con una mano... Es abrir que se abre... No. Hasta que yo se vaya abriendo el orificio. Entonces ya, ahora por ejemplo, yo puedo estar toda la mañana con la boca cerrada. Pero antes me costaba mucho. Es un sistema que va aprendiendo. Digo, porque tanto en ese ejercicio con la tira, tú estás, y es cierto que tú estiras de manera que se abra un poco, que ensanches la nariz y el aire entra de otra forma completamente, mucho mejor. Al principio lo necesitas. Vale. Para que entre más aire. Pero luego ya se va adaptando, luego se van abriendo los orificios. Entonces a mí me gusta más eso, pero insisto que no sé si hay estudios. Pero de todas formas, lo que sí que se procura, yo creo, es que demos cuenta de cómo es nuestra respiración para ir conociéndola y saber pues que ahí tenemos algo sobre lo que trabajar. Y a la hora de meditar, una pregunta que quería hacerte es, ¿la meditación guiada se puede obtener los mismos resultados con una meditación guiada que aprendiendo a meditar por uno mismo? No, yo creo que al principio una guiada. Al principio mejor una guiada, sí. Pero al principio. Bueno, no, al principio me parece fundamental que la meditación sea guiada, porque sobre todo yo creo que si es un buen instructor, no solo te guía, sino que te va a ir relatando aquello que a lo mejor te va aconteciendo y no te das cuenta. Yo creo que la meditación es ir dando cuenta de lo que nos va pasando, no tanto como depositar la atención en algo. Entonces, a lo mejor un buen instructor te va diciendo, a lo mejor te pasa no sé qué, a lo mejor, mira, no me había dado cuenta, ¿no? Porque te das cuenta de la cantidad de cosas de las que no te das cuenta, ¿no? Y luego que te va instruyendo en ciertas cosas. Si te pasa esto, pues a lo mejor te ayuda a hacer no sé qué. Pero yo te hablo de aplicaciones, Bueno, hay de respiraciones guiadas, de aplicaciones. Buenas, claro, sí. Y luego es verdad que cuando ya has profundizado, pues siempre puedes aprender de gente, ¿no? Que sea más o menos experta. Hay gente que dice este instructor que no tiene mucha experiencia y de repente te llega u otro, ¿no? Ahora, sí que veo que a partir de cierto momento el saber meditar tú solo también es importante. Y volviendo un momento al tema de respirar, ¿qué le hace a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo el respirar bien? Bueno, pues mira, por ejemplo, desde el punto de vista cerebral, como te decía, sirve como para reorganizar la dinámica neuronal. Vale. Es como un director de orquesta más. Tiene varios directores de orquesta, pero se convierte en un director de orquesta. Luego, si respiramos con un ritmo que sea adecuado, no muy rápido, se respetan los ritmos neuronales. Cuando inspiramos se activan unas áreas del cerebro. Cuando exhalamos se activan y desactivan otras. Entonces, las que se activan suelen ser más rápidas que las que se desactivan. Por tanto, necesito más tiempo para desactivarlas que para activarlas. Por tanto, la exhalación es mejor que sea un poco más larga. Cuando estamos en reposo, no haciendo nada, cuando tenemos cerca o estamos viviendo una situación de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es como... un gran inductor de ritmos cerebrales que ayuda al cerebro en su funcionamiento. Absolutamente. Luego, a través de la nariz, pues la nariz activa el bulbo olfativo y el bulbo olfativo está directamente conectado con el hipocampo. Por eso se dice que el olfato es el sentido de la memoria. El hipocampo es la zona del cerebro más involucrada en la memoria. Uh-huh. Entonces ahí ya tenemos otro eje, ¿no? La respiración influye en la parte frontal del cerebro. Entonces ahí ya tenemos más recursos neuronales dedicados, por ejemplo, a la atención. Entonces, para mí, el respirar bien es eso, es mejorar la dinámica del cerebro. Es tener otro director de orquesta y el cerebro es una grandísima orquesta.
Entonces yo puedo tener a los mejores músicos del mundo que si están descoordinados, aquello suena mal. Entonces no solo es la neurona, sino cómo se coordina con las demás, ¿no? Y ahí es importante esos directores de orquesta. Y la respiración es uno de ellos. ¿Y cómo es respirar bien? Bueno, yo diría las pocas cosas que todavía no sabemos. Yo, si tuviera que fijarme en 2 cosas, sería que la respiración que tengo normalmente, la apnea, cuando estoy sentada y sin hablar, sea nasal. ¿Vale? Sobre todo la inspiración. Y controlar la frecuencia respiratoria, que no sea muy rápida. Luego ya el patrón, pues yo creo que depende de la situación, ¿no? Si la exhalación tiene que ser más larga, menos larga, pero sobre todo esos 2 parámetros son los que me parece que son como importantes que los cuidemos a nivel basal. Es decir, la respiración que tengo la gran parte del tiempo, la automática. Y para la gente que nos está escuchando, ¿qué se le puede decir? Si esto te pasa, es probable que tenga que ver con cómo respiras. Tú mencionabas fatiga crónica, yo por ejemplo. Fatiga. Mira, ahora una cosa que vamos a empezar a estudiar, que está hablando con mis compañeros, es precisamente eso. La fatiga crónica es uno de los problemas de salud mental, porque cuando te sientes fatigado, te sientes muy bajo anímicamente. Está relacionado con nostalgia, está relacionado con síntoma depresivo, te genera mucho más estrés y ansiedad el día a día porque notas que no llegas, ¿no? Y esa sensación corporal de no puedo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Desde el punto de vista anímico. Entonces muchas veces es un proceso, es muy, muy corporal, es muy metabólico. Ahí, por ejemplo, influye muchísimo el intestino, ¿vale? Como dices, tengo esa sensación de no puedo con este cuerpo, ¿no? Y la respiración, la hiperventilación está relacionado con fatiga crónica. Entonces, cuando hay esa sensación de estar siempre cansado, es cierto que nuestro día a día nos lleva a un cansancio. ¿No? Dices, es que estoy muy cansado, ¿cómo no lo vas a estar si no paramos, ¿no? Por una parte es eso, pero por otra parte hay veces que estamos sobrecansados. Luego, algo que me parece importantísimo estudiar es cómo meter espacios de descanso a lo largo del tiempo, a lo largo del día. ¿Qué significa descansar? Parece que descansar es cuando te duermes, ¿no? Pues cómo a lo largo del día puedo hacer ciertas cosas que favorezcan esos microdescansos que hagan que no llegue a las 10 de la noche y no puedo más. Que esto lo decimos mucho, ¿no? No puedo más. Y literalmente no puedes más, estás agotado, ¿no? Bueno, pero ¿por qué llegas así? Pues vamos a intentar pensar en esos snacks deportivos o de cansancio que ya se empiezan a estudiar, qué puedo ir haciendo a lo largo de mi día a día, ¿no? Donde voy como manteniendo el sistema para llegar con cierta dignidad a la noche, ¿no? Entonces son cosas que no conocemos y que a lo mejor un día dices, pues mira, era tan sencillo como hacer esto, esto y esto, ¿no? Y entonces pues eso, el sufrimiento evitable, pues ese sufrimiento corporal evitable, pues oye, no tienes por qué llegar por la noche ya arrastrándote por el suelo, ¿no? Pues voy a ver cómo mi día a día voy introduciendo cosas. Entonces ahí pues se está empezando a estudiar. Entonces yo creo que hay que ser optimista, que cada vez en la investigación se están estudiando más cosas que nos hablan de la medicina del estilo de vida, ¿no? Que la medicina sea preventiva en vez de curativa. Pues vamos a intentar hacer cosas en nuestro estilo de vida para mantenerme bien, ¿no? La salutogénesis, voy a generarme salud. Esa para mí es la obligación de la medicina, estudiar cómo generar salud, ¿no? ¿Sabes que la diosa de la medicina es Higeia y su hermana era Panacea? Panacea es la que se dedica más a desarrollar métodos para cuidar a la medicina. Higeia queda un poco abandonada. Higeia es la que genera, la diosa de la salud. Vamos a crear salud, vamos a adorar a la diosa de la salud, no a la de la medicina, no a la que me cura, ¿no? Es cambiar la mirada. Me tengo que mantener sana, ¿no? Y eso yo creo que es responsabilidad de cada uno, pero hay una responsabilidad, yo creo, institucional de educar en salutogénesis, educar en crearnos salud. Usted como ciudadano tenemos que educarle para que usted se cuide, ¿no? Eso a mí me parecería que sería muy bonito, ¿no? Igual que nos educan para que no seamos analfabetos, yo creo que somos muy analfabetos en el autocuidado, ¿no? Vamos, yo absolutamente, ¿no? Soy analfabeta ilustrada. Hablas mucho de la importancia del descanso y de aprender a descansar en un momento en el que
hay muchos vídeos virales de personas aparentemente exitosísimas jactándose de dormir 3 o 4 horas y además da la sensación de que nos hemos vuelto trabajadores de nosotros mismos y negreros de nosotros mismos, de nosotros mismos, que me decía Carmen Posadas. Y hay muchísimo burnout. Sí, claro. ¿Y esto, has investigado algo acerca de esto? No, yo no he investigado sobre esa hiperactividad, ¿no? Es verdad que está como muy mal visto, ¿y de qué le pasa ¿no? al cuerpo cuando le estás exigiendo trabajo continuo? Sí. O lo que decíamos antes, ¿no? Está muy mal visto parar, ¿no? O sobre todo, pero ahí yo creo que también, que lo comentábamos antes, las redes dan imágenes un poco falsas de las cosas, ¿no? Tú y yo lo comentábamos, ¿no? A mí a veces me llega... No paras. Pues no he salido de mi casa en toda la semana. Porque aparecen en las redes 50 entrevistas. Que son entrevistas que has hecho hace no sé cuánto tiempo. Que las recuperan. Que ahora esto, que ahora lo otro. Entonces da la sensación de que estás constantemente haciendo cosas, ¿no? Y entonces el tener ese cuidado cuando uno ve las redes en decir, cuidado, no tiene por qué respetar una cronología. Aquello que estás viendo, vete tú a saber cuándo se hizo, cómo se hizo, ¿no? Y si la has visto por 15 veces y no te acuerdas, ¿no? Porque es eso, coges un vídeo y hacen, ¿no? Comentamos, de un vídeo tuyo sacan 50 entrevistas. No, yo solo he hecho una conversación contigo. Parece que he hecho 51, ¿no? Entonces, las redes, yo podría dar ejemplo de que no paro, que es verdad que trabajo mucho, pero no es esa vorágine que da la sensación. Mi madre a veces me llama y dice, anda, has venido a la tele y no me has avisado, ¿no? Yo no me he movido. Tú estuviste allí hace un año. Es que me ha llegado al móvil un vídeo. Entonces, eso también, ¿no? Hay que tener ese cuidado, ¿no? Esos que dicen que duermen 3 horas, que esto yo no me lo creo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y dice, pues si tú duermes 3 horas, pues ya contrato una ambulancia en la puerta porque en 2 minutos estoy segura que te va a dar un ictus dentro de poco. Entonces, con las redes hay que tener también esa mirada a veces un poco reflexiva, ¿no? Y crítica sobre todo estos personajes, ¿no? Que salen, ¿no? Que representan como estilos de vida un tanto exagerados, ¿no? Yo creo que siempre lo más sencillo a mí me suena un poco más real. Pero es difícil parar ahora, ¿eh? Te da la sensación de que, ostras, si me bajo del tren, a ver luego cómo me vuelvo. Sin duda. Está ese riesgo, claro. Y hay veces que no puedes parar, porque tienes compromisos y hay obligaciones. Hay veces que no se puede, pero luego hay otras que sí. Para mí es ir buscando esas ventanas, ¿no? Ventanas que me permitan, ¿no? Esos descansos. Y hay veces que no puedes parar, pues tienes que buscarte el descanso en otras partes, ¿no? Para mí es eso, es ir adaptándose. Pero no, hay veces que nos pasamos la línea roja, ¿eh? Y bastantes. Buscar refugios, como decías, ¿no? Como la pintura para Ramón y Cajal. Bueno, pues tener o desconectarse de vez en cuando, ¿no? A mí me regañan mucho. Te he mandado 50 WhatsApps. Pero si no puedo responder a todos. Entonces, a lo mejor quedo mal, quedo como una maleducada, pero si respondo a todos me hago daño yo. A mí no me respondiste un mensaje de Instagram, ¿eh? Yo no respondo muchísimos mensajes y luego me caen. Pero es que no puedes. No puedes responder a todo. Y si lo haces, eso es un látigo que te das, es imposible. O sea, yo una vez contabilizo como 500 mensajes al día, entre unas cosas y otras. Es imposible. Entonces, pues en la medida que puedas, hay personas que ahora hay una chica, Sara, maravillosa, me ayuda. Y claro, hay que ser muy responsable y ser agradecida. Hay gente que te escribe con mucho cariño, pero a veces es imposible, ¿no? Pero sobre todo los WhatsApps estos de a las 9 de la noche, no respondo, ¿no? A la gran parte de ellos. Bueno, me parece muy sano. Máxime si recibes esa cantidad de mensajes. Bueno, tú recibirás, imagínate. No tantos. Y yo sí que intento, además yo tengo como un toque, que veo el número de mensajes. Hay mucha gente que me enseña su Instagram, y me quiere enseñar una foto en su Instagram y veo que tiene lo de los mensajes y que pone 40. Y yo no puedo ver eso, yo los tengo que abrir. Yo los tengo que abrir. Y con WhatsApp me pasa igual. Ya. No, pues eso te acostumbras a esa ansiedad. Tienes que trabajarle. Dicen, pues no lo voy a abrir. Tengo que forzarme y probarme. Bueno, oye, muchas gracias. Naza, el puente donde habitan las mariposas, Biosofía de la respiración, es tu último libro, te agradezco muchísimo
que hayas venido. Gracias a ti. Esta es tu casa, es un placer verte siempre, es un placer Siempre charlar contigo. Siempre es muy cómodo venir aquí, ¿eh? Siempre. Es verdad que haces un lugar habitable. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer la presencia habitable, ¿no? O sea, no siempre que hay comunicación hay presencia, ¿no? Y no siempre hay habitar. Y yo creo que eso siempre es un juego de ambos, ¿no? Pero es veces que hay personas con las que dices, uy, pues no puedo entrar en la puerta, no he abierto, ¿no? O a veces que tú no abres la puerta, ¿no? Una misma, ¿no? Pero bueno, cuando hay esa experiencia habitable es bonito. Pues es muy bonito que me hayas dicho eso. Bueno, pues espero seguir siendo una persona habitable para ti, tú lo eres para mí. Y te deseo muy buen verano, que estamos a las puertas. Sí, ¿Vas a descansar? Sí. Pues ya está, yo voy a intentarlo también. Yo voy a intentarlo. Gracias, Nazha. Muchas gracias. Gracias a ti.